Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Técnica Vocal para Todos. En esta oportunidad he tenido el gusto de conversar con el profe de canto de España, Raúl Baglietto. Raúl, aparte de ser profe de canto, ha sido cantante profesional, barítono, interpretando grandes roles de la ópera. Ha estudiado técnica vocal con Raúl Jiménez, con Carlos Chazón y hoy se encuentra dictando clases en su escuela de canto en Madrid. Además, es creador del canal de YouTube Hablemos de Canto, en donde entrevista a grandes profesionales de la lírica, hablando sobre técnica vocal y otros aspectos de esta profesión. Espero de corazón que les sea útil, hay muchísimo contenido de valor que estoy seguro que va a enriquecernos a todos. Si te gustó este video, no te olvides dejar tu like y suscribirte al canal de YouTube. Un fuerte abrazo. Dejes, amor, que soy cobarde y valgo lo que vale tu mirada, tu mirada. Raúl, querido, agradecerte de corazón que tengas estas ganas, esta buena predisposición para hacer esta charla de este tema que tanto nos apasiona. Así que estoy, la verdad, que feliz porque considero que es un contenido hermoso, de muchísimo valor para toda la gente, tanto que te sigue a vos como la comunidad que también tengo yo, y que poco se ve de todos estos temas en las redes sociales, o si bien hay, está muy desparramado todo. Así que gracias por querer compartir este rato conmigo y bienvenido. No, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta para esto. Te estoy agradecido yo a ti. Bueno, gracias. En España, ¿en qué parte estás? ¿En Madrid? En Madrid. Fantástico. En Madrid. Estoy en el barrio de Vallecas, en concreto. Bueno, gracias, Raúl. Un placer. He preparado algunas preguntas que me encantaría que pudiéramos conversar un poquito. Y una de ellas Perfecto. es, ¿cómo fueron tus comienzos, tus inicios? ¿Cómo fue tu formación como cantante? ¿Y cómo fue que se te dio esto de querer después compartir todos tus conocimientos como profe de canto? Es un poco amplia la pregunta. Es un poco amplia y es una historia bastante larga que igual se nos come la mitad de la entrevista. Okay. Pero bueno, te intento resumir. Okay. Mira, cuando yo empecé a estudiar canto de muy jovencito, tenía 18 años o así, ¿no? Desde el principio a mí el primer profesor que tuve y luego los siguientes me catalogaron como tenor. Consecuencia de esto, yo estuve pues 15 años perdido porque yo trataba de cantar como tenor y nunca conseguía alcanzar los agudos. Los profesores que tenía me decían, no, pero ya vendrán, como si eso fuera una cosa, no sé, que se lo pides a los Reyes Magos o a Papá Noel, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 35 años, más o menos, creo recordar, 35, 36, después de haberme hecho un máster en música antigua en la Guildhall en Londres, porque yo solo podía cantar música antigua, con música antigua no se sube de un la normalmente, claro. Pues yo me manejaba en ese repertorio, ¿no? Además me gustaba y me gusta, vaya. ¿Y ahí qué edad tenías? Pues 35, 36 tenía, cuando decidí dejarlo, ¿sabes? Cuando dije, ya está, o sea, llevo demasiado tiempo detrás de esto, no tiene ningún sentido, no lo consigo, no consigo encontrar a la persona que me ayude, pues ya está, el Señor no me ha llamado por este camino y ya está, y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía ya una academia, yo daba clases de lenguaje musical, estuve durante un tiempo plantearme hacer otras cosas y tal. Y en esto yo estaba colaborando entonces con una revista de música aquí en España, Audioclásica. Como yo estaba vivía a caballo entre Londres y Madrid, me dijeron que si podía hacer las reseñas de las óperas del Covent Garden. Y bueno, pues yo dije, pues que sí, claro, evidentemente, ¿no? Que lo de ir al teatro gratis a cambio de hacer la reseña, pues encantado, ¿no? Claro. Y un día, siempre me acordaré viendo Tristán y Isolda, no sé por qué cuando yo escuché al barítono que hacía el Curvenal, que no me acuerdo del nombre, pensé, yo juraría que mi voz se parece a la de este señor. Me fui para casa de un amigo con el que me estaba quedando, que es un tenor español que vivía allí también, y se lo comento y me dice, espera un momento, se va a su gabinete, viene con la partitura de Lucia de Lammermoor
me pone el aria del Cruda Funesta Maña y me dice, venga, vamos a cantar, porque él tocaba el piano. Vamos a cantar. Me pongo a cantar el aria del barítono y cuando termino, me acuerdo de toda la vida, se me gira, se me cruza de brazos, se me queda mirando y me dice, tú eres imbécil. Tú eres barítono, llevas toda la vida cantando de tenor y eres barítono. Y ahí me picó ¿y qué hago yo ahora, no? Entonces yo conocía en Madrid a una pianista muy conocida, Celsa Tamayo, que ha trabajado un montón de años en el Teatro Real, en el Teatro La Zarzuela, y con la que había hecho un curso, y dije, pues me voy a ir a que me escuche esta mujer, le llevo un par de áreas de barítono y que me dé la opinión, ¿no? Me fui para ella, entonces ella me escuchó, me dijo, sí, yo creo que esta es tu voz, tienes que irte a Barcelona a estudiar con Raúl Jiménez. O sea, ¿te confirmó que eras barítono? Sí. Ella me había escuchado anteriormente como tenor y me dijo, no, olvídate, tu voz es esta, claramente tu voz es esta. Con razón, así que nada, me fui. Te costaba trabajo. Claro. No, pero es que es peor que eso, porque yo me voy a Barcelona, conozco a Raúl Jiménez me acepta como alumno, acabo cantando de bajo barítono, en realidad, ni siquiera barítono, ¿sabes? Y nada, pues a partir de ahí es cuando yo empiezo a hacer los roles que he hecho han sido todo después de trabajar con Raúl Jiménez, ¿no? Me especialicé en el repertorio del bajo bufo, porque bueno, se me da bien la coloratura, se me da muy bien el silabato, dicen que tengo vis cómica, me encantan ese tipo de roles, además, y es pues, prácticamente todo lo que he hecho como cantante ha sido en ese repertorio. El problema es que ya era muy mayor, o sea, yo ya tenía 39 años, ¿sabes? Y claro, cuando tienes esa edad y quieres empezar, por mucho que seas bajo, es un mundo muy difícil. Y encima con la crisis que ha sufrido la ópera, que se han cerrado teatros en todo el mundo y tal. Entonces llegó un momento en que me planteé... El propio Raúl me dijo, tienes que empezar a dar clase de canto, porque además vas a aprender muchísimo dando clase. Totalmente. Así que le hice caso, comencé a dar clases de canto. Estamos hablando de hace 13 años, creo ya. Y bueno, pues a partir de un momento en el que tomé una decisión, dije, bueno, ya estoy aburrido de evidentemente no llegar a la primera división, por así decir, ¿no? De perderme la vida de mi hija pequeña. Yo tenía una niña que acababa de nacer y tal. Y dije, me encanta dar clase, prefiero quedarme en mi casa, dar clase. Y bueno, cuando me salga alguna oportunidad de matar el gusanillo, canto, pero me voy a dedicar a esto, ¿sabes? A partir de ahí, pues estuve... Claro, pero hay que hacerlas, ¿sabes? Porque no puedes estar toda la vida pendiente de una oportunidad que igual no llega nunca. Y además tampoco, porque, mira, hablé con un agente que se mostró interesado en mí, un agente importante aquí de España, y me dijo, bueno, tendríamos que audicionar, pero yo creo que te tendrías que especializar en los comprimarios, ¿no? Tipo el Sacristán de Tosca, el Antonio de las Bodas de Fígaro, el Masetto. Y yo ahí pensé, digo, mira, perderme la paternidad, perderme la vida de mi hija por el Sacristán de Tosca. No. Me resulta muy familiar me resulta muy familiar todo esto que contás, porque yo antes de dedicarme de lleno solamente a esto también estaba en una gira con unos artistas muy grandes aquí en Argentina y me pasaba similar, que me iba 20 días de mi casa, canto popular, ¿no es cierto? Claro. Y me perdía cumpleaños de mi hija, me perdía un montón de cosas hasta que llegó un momento que dije, no, esto no es lo que quiero. Y cuando decido bajarme, que todo a mi alrededor me decían, pero ¿cómo te va a querer bajar si es donde todo el mundo quiere estar ahí? Pero yo sentía algo que decisiones de vida. Claro. Y que gracias a Dios no me arrepiento para nada, porque siempre fue una pasión que tuve desde que empecé los 19 años mis estudios de técnica vocal. Y bueno, entiendo este cambio de vida que decidiste dar y que estoy seguro que seguramente fue para bien. Yo estoy ahora muy contento con mi vida. No me arrepiento en absoluto de haber tomado la decisión que tomé. Y bueno, si es que... Bueno, mucha gente puede querer estar ahí, pero cuando tú has estado ahí y lo has visto, a lo mejor también es honestidad decir, pues si es que esto no es para mí. O sea, sí. Yo pensaba, no porque pensaba que fuera otra cosa, es que no es eso ni siquiera. Es que simplemente cambias. Yo creo que cuando tú tienes el éxito cuando eres muy joven, ¿sabes? Cuando, yo qué sé, con 20 y pocos años, te subes en esa rueda, no has vivido otra cosa. Entonces, probablemente lo disfrutes y tires un montón de años con esa carrera. Pero cuando ya llegas con cierta madurez, cuando ya ves que hay otra vida aparte, pues tienes que tomar las decisiones dejándote llevar por lo que te hace sentir bien, ¿no? Entonces, yo me veía allí perdiendo el tiempo en ensayos
vestido de mamarrachos. Y yo pensando, podría estar yo ahora con mi niña de 2 años jugando o simplemente estando con ella, ¿sabes? Y dije, no, es que yo donde quiero estar es allí. Me encanta esto que decís. Y me decían, me acuerdo me decía una amiga, no, pero los hijos son los que se tienen que adaptar al padre, no el padre al hijo. Digo, pero si es que no es eso. Yo no quiero estar con mi hija porque mi hija me necesite. Es que yo quiero estar con mi hija, es que yo estoy feliz con ella. Lo hago por mí, no lo hago por ella. Me gusta este tema que estás comentando, porque muchas veces los familiares o la gente que a uno lo quiere sin intenciones de hacer daño, muchas veces te dicen, pero ¿qué haces haciendo esto, pudiendo hacer esto? Y a veces no te entienden. Cuando vos decís, ya lo hice muchos años, ya lo viví, ya lo probé. Fue una decisión que quiero porque siento hacer otra cosa. Y la gente como que lo ve, viste, muchas veces, pero no, vos naciste para hacer esto. Entonces, bueno, está bueno escucharse a uno mismo y poder tomar las decisiones que uno siente sin estar escuchando lo que dicen los demás, ¿no es cierto? Vos sabes, Raúl, que yo te escucho hablar en un tono que digo, wow, o sea, me llama la atención que me digas que has hecho papel de bajo y barítono, porque te escucho hablar ahí arriba, como más cerca de un tenor. Bueno, es que siempre, claro, yo siempre al hablar, ¿no? Siempre tuve una forma de hablar que yo creo que eso es lo que despistó a todos estos profesores de canto que yo te dije. Alguno de ellos está muy famoso, ¿no? Y bueno, mi forma de hablar cambió un poco, se agravó un poco, pero bueno, algo queda de lo del pasado. Claro. También es verdad que cuando estaba cantando, o sea, cuando estaba cantando de seguido, me refiero, tenía la voz más grave al hablar que ahora. O sea, al final, quizás que no, eso condiciona también, ¿no? Porque es músculo al final. Totalmente. A mí me ayudó mucho. Aquí hay un tenor que vive aquí en mi ciudad que se llama tenor Luis Lima. Ha compartido con muchos artistas grandes también. Y él hace como más de 10 años me dice, Mauri, dice, habla un poco más arriba. Yo hablaba un poco opaco y un poco bajo, ¿viste? Y está en mi proceso de estudio, sí, estoy hablando hace como 15 años atrás. Y me ayudó un montón. Esto de empezar a hablar ahí un poquito más claro, sin esforzarme, sin buscar allá el grito. No, simplemente hablar más claro porque hablaba así. Y me dice, te vas a ahorrar kilómetros. Y vos sabés que para mí fue muy sabio y me ayudó mucho a acomodar la musculatura. Sí, claro, sí, tiene mucho sentido. Al final se acopla sola, ¿eh? O sea, cuando estás trabajando una técnica sólida, al final se acopla sola. Sí. Y luego también depende del contexto. O sea, cuando yo, por ejemplo, cuando tengo que hablar, si estoy en una clase, por ejemplo, con varios alumnos y eso, y me pongo a hablar en voz alta, entonces sí me sale más la voz grave, la voz de bajo barítono, porque tengo que proyectar, ¿no? Y ahí sí sale la voz grave. Pero cuando estoy así relajado y eso, pues igual se me sube un poco. Qué bárbaro, ¿cómo confunde? Bueno, buenísimo esa respuesta. Vamos con otra, Raúl. Una pregunta que me parece muy interesante. ¿Cuál es el enfoque principal de tu método de enseñanza de la técnica vocal que trabajas con tus alumnos? Pues mira, para mí lo principal o las cosas principales, ¿no? Una, es que para mí fue fundamental hacer conciencia de mis cuerdas vocales. Yo sé que hay muchos cantantes y muchos maestros de canto que dicen que las cuerdas vocales no hay que hacerles caso, que te olvides de ellas, que incluso cantantes, si te has fijado en las entrevistas que yo hago a los cantantes, lo pregunto siempre si ellos tienen en cuenta las cuerdas, y muchos te dicen que no, que las cuerdas no, que es algo que a mí me sigue pareciendo increíble, ¿no? Porque es como, no sé, es como si un violinista le pregunta si tiene en cuenta las cuerdas del violín y te dice, no, yo froto el arco y ya está, no me preocupo de... Me resulta muy raro eso, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta que mis alumnos hagan conciencia de las cuerdas vocales, ¿no? Porque a partir de ahí, la manera con la que yo conseguí cantar es pensar que cantar es un acto que hay que realizar hacia adentro, no hacia afuera. Es decir, nosotros en realidad no empujamos el aire contra las cuerdas vocales para hacerlas sonar. Nosotros liberamos el aire desde las cuerdas vocales. Y el aire es el que porta el sonido fuera. En realidad el sonido donde se produce es en las cuerdas vocales. Esto no es una teoría, esto es la puñetera realidad, ¿vale? Entonces, para que el aire llegue afuera, al aire hay que dejarlo salir. No hay que obligarlo a salir, hay que dejarlo salir, ¿sabes? Mira, hay un libro que no sé si conoces, The Four Voices of Man, de Jerome Hines, un bajo muy famoso del Metropolitan del siglo pasado, ¿vale? A mí ese libro me ayudó muchísimo y él hablaba él ponía una metáfora que a mí me encanta. Él comparaba la emisión de la voz con una manguera para regar el jardín, ¿no? Tú para regar un jardín tienes una manguera. Sí, la manguera está conectada a un grifo y ese grifo está conectado a una bomba de presión.
Ya lo tenemos todo. Ahora, si la bomba de presión no funciona, o sea, el apoyo, olvídalo, el agua no va a llegar. Si el grifo no sabes cómo abrirlo, si no sabes cómo manejar el grifo, tampoco va a funcionar. La manguera se dedica a dirigir el agua a la planta que tú quieras que llegue, pero la manguera no hace nada más. Y la manguera es el tracto vocal. Es decir, ¿qué tengo yo que aprender a manejar? Yo tengo que aprender a, primero, aprender a sujetar el aire, a no empujar, aprender a hacer una botella de aire comprimido. Después, con el grifo, que serían las cuerdas vocales, yo abro y libero esa presión, ¿vale? En esa liberación de la presión se produce el sonido. Incluso he leído algún artículo porque esto todavía, no lo sé, a lo mejor ayer sí, no me he enterado, ¿sabes? Pero hasta 2010 o por ahí, según lo que yo he leído, no está del todo claro si las cuerdas vibran independientemente de si hay aire o no. Es decir, cuando tu cerebro siente el impulso de hacer una nota, pone las cuerdas a vibrar. Si no pasa aire, ese sonido no se oye. Las cuerdas están vibrando, pero evidentemente no se oye porque no está el aire. Pero cuando liberas el aire, entonces es cuando el sonido viene montado en ese aire, ¿no? Hacia afuera. Y ese es el tracto vocal, esa es la manguera. Es decir, ¿a dónde quiero yo apuntar? La famosa impostación. Que si la máscara, que si arriba, que si no a ningún sitio, lo que tú quieras, ¿vale? Pero eso es la manguera, eso es lo que menos importa al final. Entonces, yo lo que a mis alumnos les digo, mira, si tú te vas de aquí con la conciencia de lo que son las cuerdas vocales y de que cantar es liberar, yo ya me doy por contento. Lo demás ya es... yo creo que lo demás es honestamente te lo digo, es personal. Yo he cantado de las dos maneras. Yo he cantado sin pensar en colocar el sonido en ningún sitio. Y como tengo una cabeza muy grande, no tengo problema para resonar y con el resonador, los resonadores altos, por así decirlo, ¿no? Me ha valido. Pero cuando he trabajado para impostar el sonido delante, ¿no? Para pensar en los focos frontales, ¿no? Vamos a evitar el tema de la máscara, que es muy anticuado y es una palabra que no acabo de entender nunca muy bien. Pero cuando he portado la voz delante, también he podido cantar y he encontrado que, por ejemplo, el silabato me sale mucho más fácil cuando coloco el sonido delante, que las dinámicas me resultan más sencillas, pero pudiera haber cantado de la otra manera. Y de hecho yo conozco cantantes que cantan de una manera o de otra. ¿Y el sonido corre igual? ¿Sentís que tu sonido...? No, el mío no. El mío corre más si lo coloco delante. Pero, por ejemplo, Piotr Chagua, que fue uno de mis primeros entrevistados, un tipo encantador, por cierto, Sí. Él me aseguró que él no coloca en ningún sitio, que él lo que hace es pensar hacia atrás. De hecho, bueno, está en la entrevista, no hace falta que lo cuente. Sí. Que él lo que piensa es en cantar hacia atrás. ¿Y quién va a discutir a Piotr Chagua? Es espectacular en el teatro. Ni hablar. Te llena toda la sala, o sea... ¡Qué voz! Y qué locura esto, ¿no? De pensar hacia atrás, cuando muchas veces nosotros, o al menos por mi parte, trabajo en los alumnos en que cuando el sonido se les queda atrás, más cuando intentamos de bajar un poquito la laringe, el sonido se nos quiere ir para atrás y siempre buscamos uno pensar hacia adelante o pensar hacia arriba, y a cada uno le sirve distintas cosas, ¿no es cierto? Porque viste que el canto es mucho de usar la imaginación, que no se ve. Qué locura eso, que él diga, yo pienso hacia atrás, pero a la vez su sonido se proyecta y corre. Qué difícil a veces entender esto de la colocación del sonido, ¿no? Sí, es que ¿sabes qué pasa? Yo tengo la sensación de que, no sé, nos pensamos que somos máquinas. Y no, es que cada uno tenemos unas cuerdas vocales, una laringe, un tamaño de la cabeza, un tamaño de un tracto vocal, una personalidad, una psicología que también influye, ¿no? Un repertorio. Porque, ojo, tú puedes a lo mejor cantar pensando simplemente en abrir y que la voz vaya, y a lo mejor para un repertorio más moderno, quiero decir, para final del siglo XIX, te funciona. Pero claro, si tú quieres cantar un silabato rossiniano, o si eres un tenor que quiere cantar, qué sé yo, la sonámbula, ahí no la vas a cantar. O sea, o te lo traes adelante y pones el foco alto, o dime tú a dónde vas, ¿no? Sí. Entonces, creo que la confusión viene porque todos hablamos en absolutos, ¿no? Y aquí cada uno, como le sale de una manera, esta es la manera. Bueno, esa es tu manera. Ahora lo que tienes que ver es si a la persona a la que estás tratando de ayudar es su manera, claro, o a lo mejor no es su manera, ¿sabes? Y a lo mejor tienes que decir, bueno, vamos a probar esto otro, o
o lo que sería honesto, mira, yo de esa manera no sé hacerlo, vete con alguien que te sepa enseñar a hacer eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Me pasó en un momento con mi último maestro de canto, que hace un par de años atrás, que claro, trabajamos mucho, muy vertical la apertura, ¿no? Y claro, yo llegaba al sí, al do sostenido, y el cuerpo me pedía irme hacia los costados ya un poco. Un poco, Ujú. no digo achatarme por completo. Y él me decía, no, 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 más vertical. Entonces, veo a cantantes profesionales que sí les funciona, pero no a todo el mundo le funciona lo mismo. Es No. distinto la fisiología y el cuerpo, entonces a veces hay que tener, ¿no es cierto?, esa flexibilidad de decir, bueno, a ver, te está pidiendo esto otro, te sentís cómodo, el sonido se escucha bien, listo, bárbaro, manténelo, ¿no es cierto? Y no ser tan duro con decir Claro, es no. que yo creo que es así. Porque si yo te pregunto a ti, por ejemplo, imagínate dando un do agudo o un si. ¿Cómo colocas tu boca? Y en este caso, para hacer yo un do, lo buscaría. Vale, tienes una apertura de la boca, diríamos media, tirando a grande. No veo, por ejemplo, que hayas levantado para nada los pómulos. No, Bueno, pues ahora mira a Alfredo Kraus y mira su boca. ¿sí? O mira a Pavarotti. O mira a Piotr Chagua. Vas a ver tres caras completamente distintas dando la misma nota y yo te reto a que tú me digas cuál de los tres es mejor. Sí, Hombre, si eres un integrista, Alfredo Kraus, porque parece que está sí. instaurado que si no dices que es Alfredo Kraus es que eres tonto. No, mira, perdóname. O sea, Alfredo Kraus, un maestro absoluto para sí mismo, como cantaba él, es maravilloso, pero yo no soy quien para decir que es mejor que Pavarotti. ¿Pero por qué es mejor que Pavarotti? ¿O por qué es mejor que Pío de Chagua? ¿Es que acaso Mm, no cantan los tres? ¿Es que acaso la carrera de uno es mejor que la de otro? ¿Quién decide eso? Totalmente. ¿Sabes? Eh, Mira, siempre pongo un ejemplo cuando hablo de este tema. A mí, yo de tenis no tengo ni puñetera idea, ¿ok? Pero ni idea, nada, no me gusta el tenis, de hecho, ¿no? Pero durante muchos años estuvo esta famosa rivalidad entre Federer y Nadal. Y yo tengo muchos amigos a los que les gusta el tenis y todos me decían lo mismo, el mejor es Federer. Y claro, tú te coges el palmarés y dices, pero vamos a ver, si tienen los mismos títulos, Claro. han ganado el mismo número. Y de hecho, al final, cuando se retiraron, Nadal tenía uno más de los Grand Slams. ¿Por qué dices que el mejor es el otro? No, por su elegancia, por su... Digo, entonces estamos hablando de estética, estamos hablando de opinión. Estamos hablando de que a ti te gusta más ver jugar a Federer. Pero el deporte no se mide por eso, el deporte se mide por resultados, ¿no? Bueno, pues la ópera también se mide por resultados. Porque si tú estás delante de un cantante, bueno, de la ópera o cualquier otra actividad artística, quiero decir, si tú estás delante de un cantante cuya voz te parece maravillosa, aguanta 2 años arriba de los escenarios y después se va a su casa, dime tú. O sea, yo creo que alguien que ha tenido una carrera como la de Pavarotti, no puedes decir que sea ni mejor ni peor que Beniamino Gili, que Caruso, que Kraus, que Domingo, que... Son opiniones. Son Totalmente. opiniones al final. Pero capaz que entra esto de que todo el mundo le gusta comparar, ¿no es cierto? Cristiano a Messi, Maradona a Messi, ¿viste? Y en vez de Exacto, decir valoremos y exacto. los disfrutemos los dos, que han sido monstruos los dos. No, pero además es que me gusta que pongas ese ejemplo porque o sea, Cristiano o Messi, muy bien. Cámbialos de equipos. Messi durante un montón de años en el Barcelona era Dios, se iba a selección argentina y no se comía un colín, ¿sabes? No es Totalmente. solo tú, te quiero decir, es el repertorio también. Sí. Porque no solamente es el que tú seas muy bueno, es que luego hay gente que ha encontrado su repertorio o gente que no ha encontrado su repertorio. Sí. Y eso también es inteligencia, eso también es saber escuchar a tu instrumento, ¿no? Cuando la gente te dice, no, es que el mérito de Krauss es que cantó durante toda la vida el mismo repertorio. ¿Pero por qué es un mérito eso? O sea, ¿por qué eso es más mérito que ir cambiando de repertorio? O sea, que Gregory Kundi es un piernas, porque como empezó cantando Rossini y ahora canta el Otelo de Verdi, lo suyo es lamentable. Lo suyo hubiera sido Sí, que... sí. ¿Pero por qué? Sí, la crítica de gente que por ahí, bueno, hablar es gratis y sí, esas cosas Exacto. pasan, ¿no? Y tener Pero esa, confunde, es que... como cantante, tener la humildad también, cuántos cantantes han hecho una carrera muy corta por tomar roles que todavía no correspondían a su tipo de voz, a su edad, y muchas veces por trabajo, por necesidad. Eso también, ¿vivís mucho eso? ¿Lo has visto mucho por allá? Espero estén disfrutando de esta entrevista. Si es así, los invito a suscribirse a mi canal, dejarme un like y también dejarme en comentarios con qué otro profe de canto o cantante les gustaría una próxima entrevista.
También quiero compartirles información por quienes quieran ser parte de mi Academia de Canto online o formar parte de mi seminario de canto virtual grupal, y también quienes quieran anotarse para recibir clases personalizadas conmigo o con uno de los profes que trabaja en mi academia. Les comparto información por mi curso de agudos, en donde trabajamos en profundidad acerca de la voz mixta, el pasaje y el giro de la voz. Les mando un fuerte abrazo y ojalá que sigan disfrutando de esta entrevista. A ver, es que es muy difícil, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa? Que opinar desde fuera, como pasa con todo, tú ponte en el caso pues no sé, de un tenor de 30 años, ¿no? Que está ahí, que está haciendo sus papeles y tal, y de pronto le viene un gran teatro y le ofrece un rol que, bueno, en principio a lo mejor le supera un poco, pero cree que lo puede abordar. Ostras, es que decir que no, macho. Decir que no no sé, a Berlín, decir que no al Covent Garden, decir que no al Real. Sí. Es complicado, la oportunidad. Pero claro, es porque pero puede tener sus riesgos, ¿no? que es evidente, claro que los tiene. Pero por eso digo que opinar desde fuera... Yo no me hubiera querido ver en esa situación, ¿sabes? Porque es que opinar desde fuera es muy fácil. Y sobre todo a toro pasado, ¿eh? Porque es muy fácil cuando tú has oído a ese cantante y a lo mejor ha fracasado o no ha tenido el éxito que se esperaba. Además es muy fácil criticarlo, ¿no? Sí. Pero es que este chaval a lo mejor tomó esta decisión hace 4 años, que fue cuando que esa es otra, ¿no? Que a ti te ofrecen papeles de aquí a 4 años vista. Pero es que de aquí a 4 años, a lo mejor cuando tienes 45, que ya tienes un bagaje técnico, que ya más o menos sí te puedes hacer una idea. Pero cuando eres joven no es tan fácil, ¿eh? Cierto. Y decir que no a un gran teatro no tiene que ser nada fácil. No tiene que ser nada fácil. No. Porque hay casos de cantantes que han dicho que no a un teatro de estos y no les han vuelto a llamar, ¿eh? Es cierto. Y de eso sí que conozco casos, ¿eh? Y casos de cantantes ya mayores que me lo han contado, que no han cantado en determinado teatro, cantantes famosos, ¿eh? Y no han cantado en determinado teatro porque en su momento dijeron que no y es como que les hacen la cruz. Claro. Es difícil. Como decís vos, Es difícil. estar en esa situación. Se me viene una pregunta que no está anotada, pero bueno, sé que trabajás con cantantes líricos, pero también con gente del canto popular, comedia musical Sí. y demás. Tu enfoque en la técnica y en la forma de buscar el sonido, esta es mi pregunta. ¿Lo trabajás de igual manera independientemente del estilo musical que después cada uno quiera abordar? O sea, si te viene un cantante que quiere trabajar ópera, cantar lírico, y te viene uno popular que le gusta cantar Luis Miguel, Juan Gabriel, Sanz, no sé. Tu forma en el trabajo técnico, en la vocalización, el sonido, la respiración, la proyección, ¿lo trabajas de la misma forma y después que canten como quieran y trabajas sobre los yates de cada estilo musical? ¿O haces algún cambio en el sonido? Obviamente hago cambios en el sonido. Mira, es que, claro, supongo que me pasa como a ti. Tengo alumnos de muy diferentes niveles y de muy diferentes objetivos también, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que te viene con cierta edad y que te dice, mira, esto es mi hobby, yo lo quiero para irme al karaoke el fin de semana y pasármelo bien, que una persona que es profesional del teatro musical o que tiene la ambición por serlo o por grabar sus discos y tal, que una persona que quiere hacer lírico. Es que hay muchos casos distintos, muchos objetivos, ¿no? Totalmente. Exacto. Entonces, yo lo que sí que creo, mira, bueno, es que sobre esto hay mucha discusión y es muy divertido. Lo que hay que saber es cuál es la diferencia fundamental entre un estilo de canto y el otro, ¿vale? ¿Y qué es lo que determina la diferencia entre un estilo de canto y el otro? Lo que tienes ahí delante, el micrófono, básicamente. Eso es lo que marca la diferencia entre una cosa y otra. Mira, hasta 1960 y algo, que se utiliza por primera vez el micrófono en Broadway, en una producción que no sé cuál es, pero sé que es en los años 60, ¿vale? Los cantantes que cantaban teatro musical tenían que hacer la proyección exactamente igual que los de lírico, porque si no, no se te oye. O sea, no es una cuestión de decisión estética, es una cuestión de funcionalidad. Si yo voy al teatro, quiero escuchar al cantante, y si el cantante no proyecta, yo no le oigo. Punto. ¿Vale? De hecho, si tú escuchas todas las grabaciones que hay de los casting originales de las grabaciones musicales de Broadway de antes de la década de los 60, son como los cantantes de opereta.
y la opereta y la ópera están muy cerca, técnicamente hablando, por no decir que es igual, prácticamente, ¿vale? Claro, exacto. A partir de ahí cambia. A partir de ahí cambia y entonces aparecen nuevas técnicas, ¿no? Nuevas técnicas que te quieren vender como si hubieran inventado la rueda. Que dices, bueno, vamos a ver, el que haya nuevas técnicas que yo no niego y que además utilizo, no anula lo anterior. Yo creo que para aprender a liberar el sonido, hay que aprender la técnica clásica de apoyo. Es decir, el apoyo intercostal. El que inmoviliza el diafragma bajo para que las cuerdas vocales puedan bajar a liberar el aire. Porque de lo contrario va a ser muy fácil que empuje. Entonces, lo primero que tengo que aprender es eso. Esa es la, que esta técnica esa es la pregunta que sigue. Claro, ¿es esa la técnica que se utiliza para el canto con micro? No necesariamente, pero tampoco es que no se pueda utilizar. A mí me hace mucha gracia cuando oigo a gente que solo dan clase de técnica moderna que te dicen, no, es que la técnica lírica no es apta para el micrófono. ¿No? Y entonces yo me pregunto, ¿y cómo graban las óperas? ¿Con qué graban las óperas? Porque hasta donde yo sé se graban con micrófono, ¿no? Claro. Otra cosa es que el estilo no encaje. Es decir, una cosa como el Divo, pues mira, honestamente, a mí me parece un horror, ¿sabes? Pero nuevamente, es una decisión estética. Me parece estéticamente un horror. No técnicamente, estéticamente, claro. Entendamos esto, ¿eh? No estoy diciendo que la gente del Divo cante mal, porque no canta mal en absoluto. Lo que estoy diciendo es que a mí, esa técnica de canto con la música moderna, pues como que me chirría. Seguro, sí. Exacto, pues como Albano cantando en el Sundorma. Mira, lo siento, pero no, Albano. cada cosa en su sitio, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes aprendida la liberación del aire, ¿vale? Y tienes aprendido el apoyo clásico, podemos hablar de cambiar el foco. Es decir, para mí el canto lírico tiene un foco fundamental, que es aquí arriba. Es decir, yo creo que si quiero traspasar la orquesta, necesito utilizar los resonadores más altos, es decir, el paladar, para entendernos, ¿no? Toda la parte alta. Lo podemos focalizar aquí, si queremos, los senos frontales, pero en definitiva es arriba. Sea más delante o más detrás, es arriba. Que no toque. Mientras que el foco, no, por supuesto, que no toque. Es decir, que no toque en el sentido de que no se agarre, sino que se libere. Exacto. El canto moderno, el foco está aquí. Básicamente, salvo si cantas country, que entonces es la nariz, pero vamos, el foco es aquí, ¿vale? Ahora, a este foco, ¿cómo se llega? A este foco puedes llegar o con el apoyo clásico, o puedes llegar con el belting, que básicamente es lo contrario. Es decir, ¿qué hacemos en el apoyo clásico? En el apoyo clásico inmovilizamos el diafragma para poder bajar a liberar. ¿Qué músculos soplan? Los abdominales. En el belting, ¿qué es lo que hago? Inmovilizo los abdominales. Y entonces los músculos que apoyan son los intercostales. Es decir, en el canto moderno, el diafragma sí se sube. Pero claro, como yo he inmovilizado los abdominales, que son los músculos más fuertes a la hora de soplar, puedo permitirme liberar el aire igualmente cuando canto moderno. Es decir, yo puedo seguir pensando hacia abajo cuando estoy haciendo el apoyo belting, ¿vale? Y eso, sobre todo a las mujeres, lo que les da es la posibilidad de cantar con lo que se llama voz de pecho hasta mucho más arriba que con el canto lírico. Eso es una cuestión de cómo está la musculatura, de cómo es el juego de los cartílagos de la laringe. En fin, es que esto es complejo. Es que esto es muy lioso. Sí. ¿Qué diferencias sentís en el sonido con el canto moderno con el apoyo del canto clásico? Porque yo canto popular, moderno, con el mismo apoyo estudiado. Claro, es que se puede. Es que se puede. Sobre todo para los hombres. ¿Sabes? Es que aquí sí que hay una gran diferencia con la voz femenina. Porque la voz femenina, sobre todo como se ha puesto de moda el que tengan que cantar esto que dicen belting, que para mí es una gran confusión, porque sí. Belting es una manera de apoyar, no es una manera de sonar. Belting es una manera de apoyar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que se quiere es que se cante con la musculatura de M1, con la voz de pecho, hasta muy arriba. Ahí es difícil para ellas hacerlo con el apoyo clásico, por no decirte que es casi imposible. A nosotros, si nosotros estamos haciendo todo el rato voz de pecho, entonces, ¿qué más nos da? Podemos cantar con una técnica o con otra, indistintamente, y siempre que no bajemos la laringe, no vamos a sonar a tenor lírico. Eso es lo único que hay que cuidar. Es decir, lo que hay que cuidar cuando tú quieres hacer canto moderno y tienes una técnica de apoyo clásico es que la laringe no hace falta bajarla como lo hacemos cuando cantamos ópera.
Sí. porque para eso está el micro, y para qué te vas a forzar si tienes un micrófono. Sí, sí, totalmente. ¿Y no consideras que al no bajar la laringe te limitas un poquito para los agudos? No, porque lo que tienes es que abrir mucho atrás. No, no tiene nada que ver. Mira, la limitación en los agudos suele venir por un cierre al final en la garganta. O sea, yo vocalizando, yo ya te he dicho que yo como cantante de ópera, los roles que he cantado son de bajo barítono, ¿no? Pero vocalizando yo te puedo vocalizar hasta un re sobre agudo. No en fuerte no puedo, porque Claro, entonces claro, sería tenor. claro. Pero en piano sí que puedo llegar De voz hasta, natural hasta te allá arriba. referís, no falsete, de voz Sí, natural. no falsete, de voz natural, ¿no? O lo que durante muchos años se ha llamado voz mixta, Ujú. ¿vale? Yo eso lo puedo hacer perfectamente, no tengo ningún problema. Claro, tengo que encontrar la relajación para Sí. poder hacer El eso. balance Una vez que justo. estás haciendo eso, claro, pero es que la gran ventaja que tienes cuando tienes el canto moderno es que tienes un micro. ¿Sabes? Muchas veces yo lo veo, ¿no? Cuando vienen alumnas y te quieren cantar una canción de Celine Dion, por ejemplo, y se te ponen a gritar como locas. Y digo, ¿pero de dónde has sacado tú que Celine Dion esté gritando? Tú escuchas Celine Dion con atención. Tú lo que estás queriendo hacer aquí es Celine Dion más el micrófono. Y tú tienes que hacer solo lo de Celine Dion. Lo del micrófono ya lo hace el micrófono. Claro. Y de esa manera te relajas, cantas mucho más piano y te das cuenta de qué puedes hacer. Porque yo digo, sí, tú en un momento dado te vas a la voz y cantas esa canción así y a lo mejor se te giran los coaches y tal, ¿no? Pero si tienes que cantar 15 canciones como hace Celine Dion en un concierto, ¿me quieres decir cómo llegas a la cuarta? No te digo ya a la 15, ¿cómo Sí, llegas a la sí, sí. cuarta? Si vas a salir en ambulancia, o sea, así, pegando esos gritos y cantando con esa energía. Sí, Entonces sí, tienes que sí, sí. encontrar la relajación, tienes que encontrar la liberación A al mí me final. parece fundamental porque muchas veces, bueno, trabajando con los alumnos les digo lo mismo, o sea, vamos yendo, salimos de la voz de pecho, encontramos el giro y necesitamos ir buscando esa punta, alivianar, relajarnos, porque si no, es como que les diga, bueno, pongan los brazos acá y les apoyo 10 kilos de cada lado, se va haciendo pesado sostenerlo. Y no podemos pensar Claro, en una canción, tenemos que pensar en un show de una hora y media por lo menos. Y poder exacto. cantar 25, 30 canciones y seguir estando dentro de todo bien, que haya un cansancio lógico de trabajo, como ir al gimnasio, ¿no es cierto? Pero Claro, pero si es que el ejemplo lo tienes en el. Mira, yo siempre pongo como ejemplo, para mí un cantante ejemplar de música moderna es Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden. A mí me parece probablemente uno de los mejores cantantes que hay, ¿no? Eh, yo cuando he tenido la oportunidad de verlo en vivo, claro, con el sonido salvaje de Iron Maiden en cuanto a decibelios, me refiero, ¿no? Te das cuenta de que él está cantando, está totalmente relajado. Él no está forzando en ningún momento, no está tratando de pelear, es absurdo, no vas a ganar jamás, nunca. ¿sabes? Lo que vas a hacer es meterte, digamos, dentro de esa ola de sonido y con un sonido relajado y piano, que después amplificado por la microfonía, parece que está cantando fuerte, es como puedes cantar tranquilamente al lado de Iron Maiden, ¿no? Pues eso es lo que hay que buscar, esa relajación. Sí, lo que pasa es que hasta que no se vive la experiencia del micrófono y demás, la gente se confunde mucho, ¿no? Muchas veces me dicen, Sí, mira la claro, potencia que tiene. Ven a algunos cantantes cantar con el micrófono acá y no se dan cuenta que es ganancia. Si bien algunos son muy exacto. potentes, pero hay otros que le ponen mucha ganancia y te cantan desde acá. Y yo, wow, la potencia. Entonces muchas veces hay un desconocimiento por falta de vivir esa experiencia, ¿no es cierto? Sí, no, y en el mundo lírico exactamente igual, ¿eh? O sea, esto de pensar que en la lírica todo tiene que ser fuerte, no, tampoco llegas al No, final, ¿eh? O sea, al final tienes que aprender a proyectar y, bueno, sí hay momentos en los que vas a tener que soplar un poco más porque te va a pedir más la orquesta, te va a pedir más el conjunto, sí, pero la mayor parte del tiempo estás cantando en un mezzo forte, mezzo piano sí. muy relajado. Y va a pasar que la voz no está del todo descansada y a veces hay que soplar más, como decís vos, ¿no es cierto? Y a Sí, claro. veces, a veces cuesta un poco más. A mí me pasó en... Pero sin forzar, ¿eh? Porque eso es un arma de doble filo. Igual Sí, te la cargas del todo, claro. forzaste de más y quedaste en mitad de camino. O sea, siempre está en Exacto. peligro. Es un mundo tan increíble, complejo y tiene eso la voz, ¿no? De que siempre está en peligro si uno no está concentrado con lo que está haciendo. Cuidando Sí. la técnica y encima que después hay que transmitir y meterse en el papel de lo que uno está cantando, pero siempre digo yo, tratando de tener la técnica acá presente, no descuidarla del todo, porque si no pasa eso. No, no, claro. A mí, mira, me recuerdas una cosa que me dijo Ludovic Tessier que me encantó. Eh, Él me decía que cuando él está cantando un rol, ¿no? Evidentemente ya has tenido todos los ensayos previos, ya lo has estudiado, entonces
él va con el piloto automático y él está pendiente del teatro, de expresar y tal. Dice, pero luego hay puntos rojos que yo tengo marcados en la partitura, hay momentos que sé que técnicamente son difíciles y cuando llega ese momento me meto en la técnica y ese bache lo tengo que pasar siendo muy consciente técnicamente de lo que estoy haciendo. Y una vez que he pasado ese bache, sigo otra vez con el piloto automático hasta la siguiente lucecita roja, ¿no? Me encanta. Me pareció una manera muy, muy inteligente de explicar este tema en concreto. Me encanta, porque yo siempre les digo, tenemos que anticiparnos lo difícil. No sé, estamos cantando, por darte un ejemplo, hasta que me olvides voy a intentarlo. Estoy súper relajado. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. Pero digo, después cuando viene... no, esa canción está acá. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Y después le digo, cuando viene el estribillo, hasta que me olvides... Ya necesitamos estar un poco más atentos a la técnica. Ni hablar después, claro. Y me rompen mil pedazos. Entonces, no podemos estar todo el tiempo pensando en la técnica, pero tampoco podemos descuidarla cuando vienen partes complejas. Exacto. Para pensar en la apertura, en el apoyo, qué voy a girar, qué voy a abrir. Porque al menos en mi experiencia, cuando lo voy trabajando así, que sé que esta ola voy a girar, y sé que me acomoda mejor para el si bemol y el do. Si yo no giro esa o y siento que estoy empujando de más, ya me trae consecuencias, ya me trae problemas para lo que sigue. Cuando yo lo empiezo a analizar y lo estructuro y lo ensayo de una forma, por más que la voz no esté bien, me responde igual. Hay una memoria muscular. Sí, claro. ¿Sentís que también te pasa algo similar? ¿Lo ves un poco por ese lado? Sí, totalmente. Es que esto al final es igual que el deporte, o sea, son horas de entrenamiento y luego cuando llega el momento de la competición o de la representación, todo eso no se ha hecho en balde. Es decir, hay muchas cosas que evidentemente no tienes que estar pendiente porque ya lo has entrenado. Pero cuando llega el momento culminante hay que concentrarse. O sea, tú, bueno, no sé, puedes estar jugando un partido de baloncesto y tal, más o menos, pero oye, si te tocan los tiros libres, no puedes tirarlos de cualquier manera. Tienes que prestar atención a lo que estás haciendo, ¿no? Pues bueno, más o menos es igual. Me gusta porque yo hago mucho hincapié, ¿viste? En el estudio de la técnica, pero después noto que cuando los alumnos cantan, les cuesta tener la técnica acá. Es como que ya directamente se van al repertorio a transmitir, a conectar con la canción y descuidan un poco de más la técnica. A mí me parece importante siempre tenerla presente. Por supuesto, siempre ponerla al servicio de las emociones, porque de qué serviría una voz tremenda y que no esté diciendo nada, que sea puro sonido. Sí. ¿Cierto? Pero bueno, a veces encontrar ese balance es obviamente acumular horas en eso. Sí, yo creo que cuando tienen el primer tropezón es cuando se dan cuenta de que tenías razón tú. Y probablemente todos hayamos pasado por ahí, nos haga falta ese primer tropezón, esa cura de humildad, ¿no? Sí, es cierto. Eso que forma parte del aprendizaje. Me das pie a otra cosa, que yo siempre digo que para mí el mayor enemigo de un cantante es el ego. Eso de decir, no, yo ya tengo esto, que me lo dio Dios, el universo, no necesito nada. Y yo he visto a muchos cantantes increíbles porque he tenido la oportunidad de recorrer mucho el país, estar cantando mucho en el estilo folclórico que se llama acá en Argentina. He visto a voces increíbles que a partir de los 45 años de edad, por decirte un promedio, claro, al no saber qué sucede durante la fonación y ser empírico y se empiezan a venir a pique y empiezan con grandes problemas. Digo, qué desperdicio, es como ser un poco desagradecido con la vida que te dio un talento, ¿cómo no potenciarlo, no? Como el ego a veces dice... Sí, no. Eso es verdad. Sí, bueno, es que tienes que ir a veces a cantantes que te dicen que no, ellos no estudian porque ven que la gente que estudia cantan todos igual. O sea, yo me acuerdo aquí, además voy a dar un nombre, yo me acuerdo de aquí hace muchos años de unas declaraciones de Mónica Naranjo, no sé si la conoces. Sí, claro. Es una cantante muy conocida aquí. Sí. Y ella decía que ella dejó el conservatorio porque todas las alumnas de su profesora cantaban igual. En una rueda de prensa. Ole. Muy bien. O sea, cantaban bien, ¿no? Claro. Todas cantaban bien, ¿no? Raúl, si yo te pregunto, ¿cómo respiras? Si bien ya lo hemos estado hablando un poquito, ¿no es cierto? Pero me gustaría un poquito más en profundidad. Viste que muchas veces, no sé si has visto la entrevista, una de ellas de Krauss, ¿no es cierto? Donde él habla de esto que es la respiración como la luz, que apretamos un botón, pasa energía constantemente por los cables para que la lámpara se mantenga prendida. Si esa energía se corta, la lámpara se apaga. Que es básicamente respirar, generamos apertura a todo nuestro alrededor
Y es cómo administramos el aire, cómo mantenemos esa apertura abierta hasta terminar la frase de lo que estamos cantando o vocalizando. ¿Lo sentís algo similar? ¿Sensación de ir al baño? ¿Esa fuercita hacia afuera, hacia abajo? No. Esa fuercita hacia afuera, hacia abajo es en el apoyo belting, en la que lo tienes que hacer. Yo en realidad cierro el suelo pélvico. Es decir, el suelo pélvico lo tengo cerrado, ¿no? Y lo que siento es toda la parte, todas las costillas, intercostal, todo abierto. Es como un flotador que tienes alrededor del diafragma, ¿no? Pero yo pienso en el diafragma como en una cama elástica, como la lona en una cama elástica, ¿no? Entonces, como a una lona de una cama elástica, tú tienes que tensarle los muelles, porque si no le tensas los muelles, a la que saltas te empotras en el suelo. Entonces, lo que pienso es en una expansión a esta altura, ¿no? A mitad del torso, donde está el diafragma, en definitiva, y mantener esa apertura en todo momento cuando estoy cantando. Tanto cuando estoy inhalando como cuando estoy exhalando. Es decir, porque al final lo que hacemos es inmovilizar el diafragma, que es de lo que se trata, de tener el diafragma inmóvil. Y la única manera es extenderlo, ¿no? Me ha hecho gracia, mira, a mí me contaba Raúl Jiménez de Mateo Manu Guerra, que él era ingeniero antes de dedicarse a cantar, ¿no? Y según me contaba Raúl, este hombre se construyó un cinturón, ¿no? Una faja, que él se ponía alrededor del diafragma. Entonces había puesto una bombilla aquí delante, que cuando él tomaba el aire, hacía contacto y la bombilla se encendía. Entonces, en el momento en que a él el apoyo se le iba, la bombilla se apagaba. Y él decía que le había costado, que al principio pues no conseguía mantener la bombilla encendida mucho rato, luego ya conseguía que la bombilla estuviese encendida durante todo un área, y ya finalmente durante toda la ópera. Ok, pero entonces, era empujar hacia afuera. Claro, pero aquí, no abajo. Vos sabés que yo no en el bajo vientre, ¿me entiendes? Maestro usaba un cinto así de cuero ancho, acá también. Y todo el tiempo tenía que como empujar. Una faja, si, sí. Si el cinto no empujaba es porque se estaba desarmando mi apertura. Y me ayudó muchísimo. Exacto. Claro, pero por eso te he dicho antes, cuando antes me has dicho lo de empujar como cuando vas al baño, sí. Es que cuando vas al baño donde empujas es abajo. Sí. Es en el abdominal recto, hacia afuera. Eso es el belting. Básicamente, el apoyo belting es abdominal recto hacia afuera. Eso no, porque eso es el apoyo del canto con micrófono, ¿sabes? Entonces, sí, en el apoyo intercostal pienso hacia afuera, pero, ojo, a esta altura, a la altura del diafragma. Claro, no abajo. Abajo lo tengo cerrado. Ok. Me gusta esta forma que comentás, porque lo trabajás de distinta forma y que también da buen resultado. Lo has comprobado. Sí, claro. Eso está buenísimo. Sí. Fantástico. Sí. Yo no reniego de las técnicas modernas, ¿eh? Al revés, son ellos los que reniegan de las... No todos tampoco, pero... Sí. Yo creo que lo que pasa es que hay que aprender a hacerlo. Es que el problema es que muchas veces en un belting mal enseñado, que se transforma en un sonido apretado en la garganta y en un aire empujado, te estás cargando un montón de voces. Sobre todo un montón de voces femeninas, ¿eh? Sí. A mí me ha venido cada cuadro a veces que, en fin... Hoy en la actualidad se escucha mucho, vos ya lo sabrás, que hoy como cualquier peluquero se hace un curso de un mes, ya se llama peluquero, y el canto pasa lo mismo, todo el mundo es profe de canto, y veo que muchos... Bueno, ahora son coaches. Ahora todo coach, que no le den bolilla, que la respiración, que sea natural. Y yo considero que la voz está para que hablemos, nos comuniquemos, ni siquiera pensamos cuando respiramos, cuando queremos cantar estamos gritando, pasa a ser un grito que tiene que ser inteligente, si no tarde o temprano nos hacemos pedazos, elevamos el sonido, elevamos la potencia, entonces ¿cómo no vamos a trabajar la respiración si spawnamos gracias al aire? Sí, yo lo único que estoy de acuerdo es que hay que trabajarla, digamos, paralelamente a la técnica, porque es verdad que había maestros antiguamente, ¿no?, que igual te tenían 2 años haciendo ejercicios respiratorios. Mira, si tú no tienes una técnica adecuada, va a ser peor, porque si tú eso lo empleas en empujar, pues imagínate la que te vas a liar, ¿no? O sea, sí, yo lo que les digo siempre a mis alumnos es, hay que aprender a respirar bien, pero sin tensarse. Porque hay veces que buscando esta apertura que te digo, dependiendo de la persona, le puedes crear tensiones en el resto del cuerpo. Entonces es mejor no hacer nada de entrada y ir que vayan aprendiendo cómo es la fonación, cómo tienen que liberar el aire en el cuello, ¿no? Que esté relajada toda la zona de mandíbula, cuello. Sí. Para eso requieres un apoyo, por supuesto cantando piano, requieres un apoyo más pequeño, menos intenso, y poco a poco vas trabajando también el apoyo. O sea que hay que tener
hay que tener equilibrio. Así es que al final es Sí, como en todo. y el Tiene que cuidado haber equilibrio. nuestro, cuidado nuestro de mientras están realizando los ejercicios, nosotros analizar qué es lo que está sucediendo, mirarlo, Exacto. dónde hay tensión y ir jugando un poco, ¿no es cierto?, para tratar de encontrar ese equilibrio. No es cuestión de por querer apoyar cerramos en todos lados, entonces... Claro, es que puede ser un destrozo al final. Sí. Bien, me encanta. Raúl, ahí me hiciste pie para otra pregunta. El tema del bostezo, el tema de bajar un Ujú. poquito la laringe como para generar un poquito de espacio interno y que no se vaya la laringe al techo. ¿Cómo lo Bien. visualizas? ¿Cómo haces? Porque sé que también es algo complejo que muchas veces cuesta entender. O bajamos un poquito la laringe y ya la voz se quiere ir para atrás. Yo, ¿sabes una cosa que descubrí? Beniamino Gigli, famoso tenor de principios del 20, hablaba del singhiozzo, más que del bostezo, del sollozo, ¿sabes? Y a mí me parece que es la posición ideal. Porque el bostezo, ojo, ¿qué parte del bostezo? Porque cuando tú empiezas a bostezar, se produce una relajación, pero cuando el bostezo continúa, después se crea muchísima tensión. Ujú. Entonces, yo te diría, si acaso, el inicio del bostezo como posición. Pero si buscas el sollozo, es decir, una nota determinada, ¿no? Esta. Como llorando. Ujú. Ahí tienes la profundidad de la laringe. No te hace falta pensar en el sollozo. Y además, sientes cómo te resuena aquí. O te consona, como dicen ahora, ¿no? Ujú. Cómo te resuena aquí. Y esto es más fácil de mantener que pensar en el bostezo, a veces. Pensar en el sollozo. Y pensar en el sollozo hasta el agudo. Buenísimo. Es el truco que utilizo yo, más que el bostezo. Buenísimo, me encanta. Y el tema de la proyección, que yo siempre digo, en lo personal fue algo que me costó mucho. Si bien Mm. arranqué canto a los 19, ya llevaba muchos años cantando, porque debo haber cantado de muy chico, debuté a los 11. Ya tenía el giro, tenía el la, tenía hasta el si bemol, que yo sentía que me sonaba bárbaro, pero hasta ahí moría. Porque pensaba que más agudo, más fuerza y más tenía que gritar por cosas que pasan cuando uno no estudia, ¿no es cierto? Y llegué con muchos vicios. Y el tema de la proyección, claro, me costaba entenderlo. Era una voz más opaca. Me costó bastante tiempo. ¿Cómo lo visualizas? Yo siempre les he dado el ejemplo este de está Messi, Cristiano Ronaldo en un tiro libre, no están pensando en los glúteos, en las pantorrillas, en los cuadros, están visualizando a dónde quieren meter la pelota. Está claro. Eso está claro. Lo que pasa es que previamente han entrenado horas para tirar ese tiro libre. Buenísimo. Claro, claro. Es que ¿sabes qué pasa? Mirad, te voy a decir por qué lo digo. Yo no soy para nada partidario de los profesores de canto que cogen a un alumno que llega por primera vez a su clase que no sabe nada y les empiezan a hablar del punto de la proyección. Porque eso es como coger a un niño que no ha patado no ha patado un voto, a la niño tira el tiro libre. Que no han vivido el Pero ¿cómo tiro proceso. el tiro libre? Claro, o sea, insisto de nuevo, primero hay que hacer conciencia de la fonación. La fonación. Apoyo y fonación, que va unido. Y ahora hablamos de la proyección. Y ahí es donde sí que hay opiniones, ¿no? Yo particularmente me gusta que piensen en un punto que está entre las cejas, ¿vale? Que es el punto de origen del sonido. No es el punto al que hay que llegar. Pero ¿sabes qué pasa? Porque además te digo que me pasó a mí. Si eso lo ves como el punto de llegada, es muy fácil que empujes para llegar ahí. Y en realidad tú no tienes que empujar para llegar ahí. Tú tienes que salir desde ahí. O sea, tienes que imaginar que te has traído las cuerdas vocales aquí, Salir desde ¿vale? ahí, me encanta. Y que Es sales alzarlo desde ahí. alto. Sí, buenísimo. Exacto. Entonces, hay un libro que se llama Vocal Wisdom, que lo escribió el alumno ¿cómo se llama? ¿Será posible? No me viene el nombre de Lamperti, joder. Un alumno de Lamperti escribió un libro sobre frases que decía Lamperti en sus clases, ¿no? Y una que se me quedó grabada para siempre decía: construye tu instrumento de abajo para arriba y después cuando cantes piensa de arriba para abajo. Es exactamente lo que hago yo. Exactamente lo que hago yo. Es decir, con mis estudiantes trabajo de abajo para arriba, es decir, primero el apoyo, después la fonación y ahora la proyección. Y ahora que ya lo tienes claro, empieza a pensar desde arriba. Inicias aquí y a partir de aquí tú lo que tienes que buscar es la expansión hacia abajo. Y esa expansión hacia abajo es lo que va a hacer que, como un espejo, se produzca la expansión hacia afuera. Pero todo tiene que pasar por aquí. Todo tiene que pasar por un lugar que evidentemente no es esto es imaginación. O sea, al final tú lo que estás haciendo es colocar el tracto vocal que te da la impresión
de que está saliendo el sonido de aquí. Evidentemente no es así. Pero es una imagen que tú tienes que utilizar para lograr, desde mi punto de vista, la mayor eficiencia de la proyección en el canto lírico. Y no empujar sí. Jamás, jamás. Si empujas, te matas. Se te cierra todo cuando empujas. Sí. Y ahí dijiste, porque un sonido aquí puede ser malo. Sí. Y ahí dijiste, en el canto lírico. ¿Por qué no en lo popular? Claro. Porque en lo popular no es necesario tanto esfuerzo. En lo popular, primero, no hace falta que la laringe vaya tan abajo. Cuando yo digo que no hace falta, no digo que no se puede hacer. Sí, digo que no hace falta. Es cuestión de gusto en el sonido, pero si bajamos de más, suena más lírico, obviamente. Exacto, a eso me refiero. Tráeme de Tom Jones, pues Tom Jones tenía la laringe pegada al ombligo y mira cómo cantaba Tom Jones. O sea que, por eso te digo que no es que no se pueda, es que no es imprescindible, ¿sabes? Entonces, en el canto moderno, sobre todo, por ejemplo, si hablamos del teatro musical, que es obvio que ya tiene una estética propia, ¿sabes? Tú lo que escuchas es que las voces están dirigidas aquí, lo cual es inteligente, porque no tienen el micro, los del canto, los del teatro musical lo tienen aquí, ¿no? Entonces, digamos que es una técnica que no necesita una posición tan alta de la idea de salida y que no necesita una laringe tan baja. Porque como se busca una pronunciación más natural, entendido natural como parecido a la voz hablada, ¿sabes? Queda muy raro pronunciar así. Es como muchas veces pasa en la zarzuela, ¿no? Que te vas a ver una zarzuela y cuando se ponen a hablar, ¡hombre, Juan, cuánto tiempo que no! ¿De quién coño habla así? O sea, claro. queda muy antinatural, ¿no? Porque realmente tienes que ser capaz de decir, a ver, cuando canto necesito esa posición, pero cuando hablo no necesito esa posición. Pues la posición que necesitas para hablar en el teatro es la misma que necesitas para cantar con micrófono. No es la posición del canto lírico. Muy bien. No sé si me estoy explicando bien Sí, totalmente. Totalmente, el sonido aparte es diferente y son estilos diferentes y hay que tratar de acercarse a lo que pide cada estilo. Es que es eso al final, es que ese es tu trabajo. O sea, al final, mira, tú tienes que ser, una frase que le copio a mi maestro Carlos Chausson, ¿no? Tú tienes que ser capaz de emitir cada sonido de muchas maneras diferentes. De esas maneras diferentes tienes que quedarte con las sanas. Y de las sanas elegir. Totalmente, eso me decía mi primer maestro, Alfredo Kraus. Muy bueno. Sí, es que es así. ¿Qué papel juega la relajación muscular en la fonación? Porque viste que hay una pequeña tensión, no podemos estar cantando arriba como si nada, sosteniendo un do sostenido y que esto esté como si absolutamente nada. ¿Cómo encontrás un equilibrio? ¿Qué importancia le das, Raúl? Yo te diría, como me contestaba las preguntas en la entrevista a Mariel Ladevía, estudiando. Vale, es obvio, ¿no? O sea, es una tensión. Mira, tú lo has dicho antes, yo siempre bajo a la comparación con el deporte, ¿no? ¿Tú crees que cuando Usain Bolt bate el récord del mundo de los 100 metros, crees que está tenso o está relajado? Yo creo que está tenso. Y relajado. ¿El que corre, me decís? Sí, ¿tú crees que si tú te tensas, no corres, te bloqueas? O sea, creo que los dos tenemos razón. Hay una tensión, pero hay una relajación. Entonces, al cantar tiene que haber o una tensión relajada o una relajación tensa, llámalo como quieras. Sí. Pero ¿y eso cómo se logra? Claro, es como cuando tú te vas a levantar pesas. Mira, el primer día que tú vas al gimnasio, ¿no? Te coges la pesa de 2,5 kilos y la estás levantando y el brazo te está temblando, ¿vale? Y dices, ostras, qué putada, hay una tensión enorme que se ve, ¿no? Pero cuando llevas un mes, levantas la pesa y el brazo ya no tiembla. ¿No hay tensión? Sí hay tensión, porque si no, no levantarías la pesa. Pero es una tensión relajada. Es decir, ya no te provoca un esfuerzo, ya no te provoca un problema. Exactamente. Con la voz pasa exactamente igual. Tú tienes que entrenar y tienes que asumir que va a haber una tensión. No debes de escapar a esa tensión, lo que debes es de entrenar esa tensión para que esa tensión acabe siendo relajada. Pero también muchas veces sucede que confundimos presión con tensión. Cuando la gente dice, no hay que sentir nada en las cuerdas vocales, pero ¿cómo no vas a sentir la presión en las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales son una válvula.
en la que está centralizada toda la presión del aire. Y cuando más agudo vas, más presión hay. ¿Pero por qué hay más presión? Joroba, pues porque si yo tengo una botella de aire comprimido y en el agudo sale menos aire, porque en el agudo sale menos aire, no más, Sí. hay más presión. Evidentemente porque la presión es una acumulación de tensión. Entonces, la mayoría de la gente quiere escapar de esa presión porque es incómoda. Exacto. ¿Y qué hago? O bien suelto el apoyo o bien le meto un cebollazo. Pero claro, si yo estoy sintiendo una presión y de repente golpeo y saco más aire, disminuye la presión. Claro, porque como es el aire el que crea la presión. No, es que tienes que aprender a aguantar esa presión, a sostener esa presión y a cantar en esa presión. Me encanta Eso es lo que esto tienes que estás aprender a hacer. diciendo, Raúl, me encanta porque yo les sé dar el ejemplo del odontólogo cuando dice no confundas dolor con presión. Y yo les digo, ¿cómo te sentís ahí? Estamos vocalizando agudo y siento esfuerzo. O sea, una tensión lógica va a haber, pero estamos vocalizando muy agudo. Entonces, claro, es como decís vos, incómoda, entonces ya dicen, no, ya estoy incómodo. Pero es lógico que va a ir habiendo un poquito más que precisamos un poquito más de presión. Entonces también es empezar a escuchar Sí, claro. el cuerpo y ir sabiendo, ir conociendo cuál es la energía que precisamos en distintas partes del rango, ¿no es cierto? Sí, por ¿Qué supuesto. sensación sentimos en los graves? ¿Qué sensación sentimos en el centro cuando estamos con voz abierta, sonidos abiertos? ¿Qué sensación vamos sintiendo cuando giramos y pasamos a cabeza? Entonces es muy importante escucharse y sentir el cuerpo, ¿no es Sí, cierto? la propiocepción. Sí, sí, totalmente. Bueno, esto Y que una cosa que para mí es importante, no tienes que tener miedo a hacerte daño. Es que es ridículo. ¿Sabes? O sea, no, es que, ¿y si me hago daño? Bueno, pues, sí, pues como yo en el gimnasio, ¿qué pasa? ¿Que no te has hecho nunca daño en el gimnasio? ¿No te has hecho nunca, no se te ha rasgado nunca un músculo? O jugando al fútbol, ¿no te has lesionado nunca? Pues claro que te puedes hacer daño, pero no te vas a quedar sin voz, muchacho. O sea, un día estudiando, a lo mejor te pasas, y a mí me ha pasado, porque a mí me ha pasado, ¿sabes? Y te quedas sin voz. Pues sí, me ha pasado quedarme sin voz, ¿vale? Y me voy al otorrino corriendo porque como todo buen cantante soy un hipocondriaco, ¿no? Y entonces el otorrino te dice, bueno, pues tienes un poco inflamadas las cuerdas, no se ha acabado el mundo, tómate un ibuprofeno, no hables pasa mucho nada. y en 48 horas se te ha pasado. Y así es, en 48 horas se te ha pasado. Y además, ¿qué es lo bueno de que me he hecho daño? Que ahora ya sé cómo no hacerlo. Hay gente que no se hace daño nunca, nunca aprende. Claro. Ojo que yo no estoy diciendo que te tengas que hacer daño, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no tienes que tener miedo a hacerte daño en un momento dado. Tienes que probar. Es que muchas veces, no sé si tú tendrás la misma experiencia, es como si el alumno pusiese toda la responsabilidad en ti. Uh-huh. Y te dices, perdóname, no te equivoques. O sea, yo te ayudo, yo te guío, pero el que canta eres tú. Sí. Y tú eres el que tienes que en casa practicar, buscar tu voz y después vienes al aula, ¿vale? Mira lo que he hecho esta semana. Vamos a trabajar a partir de eso. Si tú no me traes nada, pues tendré que ser yo el que proponga todo, claro. Pero al final, ¿qué vas a ser? ¿Que voy a estar toda la vida detrás de ti y me vas a llevar de gira para que...? No, tú tienes que aprender a cantar. Y para aprender a cantar tienes que tomar tus riesgos. Sí. Y si tú vienes un día y me dices, mira cómo he encontrado esta nota, y me pegas un grito, yo te voy a decir, pues chico, como sigas así, nos vamos al hospital. Pero ya por lo menos hay algo sobre lo que trabajar, ¿sabes? Pero la gente tiene mucho miedo a probar, a investigar, no sé, no lo entiendo. Mucho miedo y también, no sé si te pasará a vos, yo a mi maestro le tenía era un dios para mí. O sea, yo me iba a la clase, grababa la clase, viajaba 1 hora en colectivo, volvía escuchando cada cosa, llegaba a mi casa, seguía trabajando. Hoy me pasa mucho con mucha gente que quiere que uno esté encima constantemente. Y al otro día, ¿y hoy qué hago? ¿Y ahora qué hago? Tome esto, mi Somalia. O sea, tenemos que ser como también psicólogos, ¿viste? Como estar motivando Sí, sí. constantemente a la persona para que quiera trabajar. Yo noto eso. Estamos viviendo en un momento de mucha inmediatez, donde todo es, si no da resultados rápidos, ya no sirve y se caen muchos proyectos, ideas brillantes, pero no está esa tolerancia con el proceso. Con decir, bueno, esto lleva tiempo. Yo siempre les digo, la técnica vocal no se compra, se construye. Hay que dejar malos hábitos, incorporar hábitos saludables, entrenar, cantar todos los días, o no todos los días, pero tratar de estar como somos atletas de la voz. Pero me pasa de tener que estar remando mucho para que la persona trabaje. No sé si vivís algo similar allá, Raúl, de Totalmente. estar constantemente motivando a la gente y nosotros nos damos cuenta de quién Total. practica y quién no.
Y por Hombre, él me claro. dice, no me sale, ¿por qué no me sale? ¿Entrenaste? No. ¿Dejaste de fumar? No. ¿Te cuidas la alimentación? No. ¿Y cómo vamos a ver resultados diferentes si no estamos haciendo algo diferente? No, no, tiene que haber un compromiso por parte del estudiante. Yo muchas veces se pone mucho el foco en el maestro de canto. Y mira, hay una frase que Raúl Jiménez dice mucho, el maestro no existe, existen los alumnos. Tú te coges al mejor maestro del mundo y le das un tronco de un árbol, no lo va a hacer cantar. Y es la pura verdad. Y sin embargo, al final, luego hay gente que tiene un talento maravilloso y que investiga y que tiene curiosidad y que a lo mejor tú le dices dos cosas y con esas dos cosas ya está, ya no necesita más, ¿sabes? No digo pero para Sí, mejorar sí, sí, muchísimo. sí. Pero ahí es donde se ve que es así la manera. O sea, es que si tú no cantas, si tú no tienes la voluntad de aprender, nadie te va a poder enseñar. Es que es absurdo. Es absurdo pensar que por ir 1 hora a la semana con un maestro de canto vas a aprender a cantar. No vas a aprender a cantar. ¿Sí? Es imposible. A cantar se aprende cantando. Es que no hay otra, ¿no? Como ir al gimnasio, podés saber perfectamente cómo hacer cada ejercicio, pero si no lo vas y lo haces, no va a desarrollarte. Muy Claro. bueno, tantas cosas que tenemos para charlar. A ver, podríamos estar horas. Algo que me pasa mucho con las mujeres, en cuestión del falsete, ¿no es cierto? Que veo que muchas Ujú. veces, y en el mundo lírico se le llama al voz natural de la mujer, obviamente, también para que se dé para hacer la octava con el tenor y demás. En el canto popular yo le llamo el falsete. Para mí la voz natural, el canto popular, es la de Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, Cristina Aguilera, ¿no es cierto? Pero me llegan muchas alumnas que, claro, les hacen vocalizar y en el menor esfuerzo y creen que ese falsete sigue siendo su voz natural. Entonces me llegan con un registro, con un rango muy poquito, muy corto desarrollado de voz natural, a la que yo le llamo voz natural, y lo demás pasado al falsete. Nada de giro, de cambio. Entonces, bueno, ¿qué me puedes decir esto del falsete, del giro en la voz femenina? Mira, yo te puedo decir que ahora hay una terminología moderna que me parece que aclara definitivamente, por fin, todo este cacao que hay con términos como falsete, voz de pecho, voz de cabeza, voz mixta, que es un cacao tremendo No, el es que una hay, ¿no? confusión Y terrible. es una terminología que se va derecha a la fisiología. Es decir, a las cuerdas vocales, que son unas fibras, las manejan dos grupos musculares diferentes, ¿vale? Los músculos aritenoideos que están, digamos, conectados al cartílago aritenoideo, que está delante, y los músculos cricoaritenoideos que están conectados al cartílago cricoideo, que está detrás. Hay una musculatura que se encarga de cerrar las cuerdas vocales y a eso lo llaman, yo también lo llamo así ya, M1. ¿M1 qué sería? Pues M1 sería lo que tradicionalmente se ha llamado voz de pecho o lo que tú llamas voz natural, ¿vale? Uh-huh. Y luego hay otra musculatura, que es la musculatura cricoidea, a la que se le llama M2, musculatura 2, es así de simple, ¿no? Sí. Que se encarga de estirar las cuerdas vocales. Es decir, ahí la fonación, en lugar de por cierre, sucede por estiramiento. ¿De acuerdo? Y eso se llama M2. Y eso es lo que tradicionalmente se llama falsete o voz de cabeza, etcétera, que también se arma mucho lío. Durante mucho tiempo se hablaba de la voz mixta, ¿no? ¿Y qué era la voz mixta? Bueno, pues la voz mixta era cuando trabajaban los dos mecanismos al mismo tiempo, se producía una voz mixta, ¿vale? Esto, la terminología italiana antigua, sería lo que llamaban falsete reforzado. Sabes que en italiano existe la palabra falsetto y existe la palabra falsettone. Uh-huh. Falsetto, a ver, que tengo aquí el piano. Un falsetto sería hacer esto. Y un falsetone sería hacer esto. No es lo mismo. No, En el claro. primer caso sería lo que se ha llamado durante mucho tiempo voz mixta. En el segundo caso sería lo que se ha llamado falsete, ¿no? Falsete. O, mejor dicho, en italiano eso se llamaba falsettone, Uh-huh. ¿vale? Entonces, ¿qué aclara la terminología moderna y los estudios nuevos? Hay unas pruebas que hizo un médico francés con un aparato que se llama electroglotograma, tela la palabrita, que demostró que es mentira que trabajen nunca juntos M1 y M2. Es decir, M1 y M2 nunca trabajan juntos. O está trabajando M1 o está trabajando M2. Entonces, la voz mixta no existe. La voz mixta es M1 trabajando en pliegue fino.
que se llama, es decir, a menos revoluciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con menor tensión. Este M1 en pliegue fino es lo primero que te he hecho yo. Sería el falseto reforzado. Entonces, en la voz femenina funciona exactamente igual que la voz masculina. Tenemos, digamos, que esas, vamos a decir, 3 maneras de emitir. Es decir, podemos hacer M1 en pliegue grueso, que es tu voz o la mía natural, la voz de cualquier hombre, ¿vale? Estaría M1 en pliegue fino, que sería lo que se llama voz mixta, o estaría M2. Entonces, ¿la mujer qué es lo que tiene que desarrollar para cantar bien el canto moderno? La mujer tiene que desarrollar mucho más que nosotros M1 en pliegue fino. Porque solo desde M1 en pliegue fino el cambio de mecanismo consigues que no se note. Porque si no son a tiroles totalmente. El cambio de M1 en pliegue grueso a M2 es un salto de tiroles, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que aprender a manejar M1, pero en menor registro. Es decir, si tú quieres que una voz de una chica vaya ganando tesitura en M1 o en lo que tú llamas voz natural, lo tienes que hacer piano. Porque primero tiene que entender cuál es la musculatura, tiene que entender su cerebro, ¿eh? A lo mejor ella no, pero su cerebro tiene que entender cuál es la musculatura que necesita manejar. Y necesita manejar M1. Pero si tú quieres esa voz sonora, necesitas hacerlo en M1. Y si M1 lo haces de siempre con mucha carga, ¿qué va a pasar? Que va a saltar a M2. En el momento en que la musculatura no resiste la tensión, salta de mecanismo y se va al otro lado. Exacto, se genera el quiebre. Entonces, ¿cómo elimino el quiebre? Con M1 en pliegue fino. Y luego, ¿qué podré hacer? ¿Hasta dónde puede crecer M1 después de que lo sé hacer en pliegue fino? Pues ya se verá. Y ahí es donde están las tesituras. Hay mujeres que te pueden crecer hasta un fa en pliegue fino. Hay otras que ya el do o el re bemol les cuesta muchísimo. Ahí es donde están las tesituras. Claro. Pero en cualquier caso, si tú quieres que no se note el salto, necesitas desarrollar eso que durante mucho tiempo se ha llamado voz mixta, necesitas desarrollarlo. Sabiendo que no es M2, que no tiene nada que ver la musculatura del falsete aquí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es M1, pero en piano, ¿vale? Entonces, si eso no lo haces a partir de pensar en liberar el aire, si lo haces a partir de pensar que cantar es empujar aire, pues lo tienes en chino, no lo vas a conseguir. Totalmente. Porque perdona, ya termino. El grosor del pliegue depende de la cantidad de aire que tú saques. Uh-huh. Si tú sacas más aire, el pliegue es más grueso. Si sacas menos aire, el pliegue es más fino. Luego ahí el control del apoyo es fundamental. Uh-huh. Por eso yo siempre les digo que apoyar en realidad es mantener o sostener o sustentar. No es empujar. Es todo lo contrario. Me gusta, muy bien. Vos lo pensás en piano para conseguir esa transición sin que se genere el quiebre, pero una vez controlado, Claro. no necesariamente tiene que estar piano. No. Luego lo tienes que ir trabajando poco a poco. O sea, primero, mira, la analogía clarísima. Aprende bien cuál es la técnica para levantar correctamente las pesas con los bíceps, ¿vale? Y empieza a levantar 1 kilo. Hazlo bien. Tú vas a ir viendo cómo vas a poder ir levantando cada vez más peso, porque va a haber más músculo, pero ese músculo va a estar hecho de forma correcta. Exactamente. No te vas a lesionar ni vas a tener nunca ningún problema. Cuidando la técnica. ¿Vale? Exacto. Y ojo, al mismo tiempo que estás trabajando los bíceps, trabaja el tríceps. Es decir, no descuides M2. Yo siempre les digo, hay que vocalizar siempre en M1 y en M2. Porque M2 es lo que te va a dar la elasticidad de la cuerda. Entonces, si tú, es que yo quiero cantar cabaret, quiero cantar copla, quiero cantar, y solamente trabajas M1, vas a acabar con los agudos perdidos, porque no estás trabajando M2. Tú tienes que trabajar M2 y tienes que estirar y hasta donde llegues. O sea, tú investiga cuál es el rango de tu voz. Sabes que hay una diferencia entre rango y tesitura. Rango es todas las notas que yo soy capaz de dar. Tesitura es qué tramo de ese rango yo puedo utilizar dependiendo del estilo en el que esté trabajando. Sabemos que en ópera la tesitura son 2 octavas. Uh-huh. El micrófono te da mucho más de 2 octavas. Es lo que te he dicho antes. Yo cuando te digo, yo puedo subir vocalizando a veces hasta un mi bemol, ¿sabes? En M1 en pliegue fino. Pero yo M1 a partir de sol no puedo crecerlo de volumen. Claro. Porque no me da la musculatura, porque no tengo cuerda de tenor. Entonces, yo en el teatro operístico yo te amplifico del fa grave al sol agudo y no puedo hacer más porque a partir de ahí ya está, en la ópera no puedo cantar. Ahora, si yo me puedo cantar una balada de Scorpions tranquilamente.
Muy siendo bueno. barítono. Porque lo hago en pliegue fino. Sí, Y sí, me sí. pongo el micro aquí y ya está. Qué bueno, ¿no es cierto? Y qué importante es desarrollar esta otra posibilidad, entenderlo perfectamente y trabajarlo para poder conseguir ese resultado. Que vocalice siendo Sí, claro. barítono, un mi bemol es una locura, o sea, no todo el mundo tiene ese Pero este don. ejercicio que te he hecho antes era un do, ¿eh? Sí, O sea, esto que te he hecho. sí, sí. Eso no es M2. Eso es Ese es M2. M2. ¿Ves la Muy diferencia, bueno, no? sí, claro. Buenísimo, Raúl, buenísimo, buenísimo. ¿Qué opinas? Pasemos un poquito a algunos cantantes populares. Yo veo que David Bustamante, David Bisbal, cantan muy abierto todo. Casi Sí. no hay giro. No lo escuchas nunca. Todo muy abierto y también por consecuencia los he escuchado con problemas Mm. en esos agudos porque, bueno, considero que nunca haber un pasaje, una transición, a veces es cansador. Ni hablar que hay que tener en cuenta sus giras, que van de un país a otro, que la voz obviamente Eso, por supuesto. influye en un montón de cosas, ¿no es cierto? El descanso, la alimentación. Pero bueno, son cantantes que obviamente se cuidan mucho porque viven bien de eso. ¿Qué opinas cuando estos cantantes, porque en el estudio yo lo escucho girar mucho? Girar yo le llamo, ¿no es cierto?, a la voz de cabeza natural, no al falsete. Eso nos entendemos, ¿no? Porque por ahí usamos distintos Sí, sí, términos, sí. pero queremos llegar al mismo camino. Y abre mucho. Ave María, cuando se... Todo abierto, abierto, abierto. Eh, ¿No te parece que es peligroso a la larga en tesituras tan agudas? Si no lo sabes hacer, sí. O sea, al final esta es la otra técnica, esta es la técnica moderna. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es el...? Mira, cada solución técnica que tú apliques es como los medicamentos, tiene efectos secundarios. ¿Qué quiero decir? Tú tienes que tener en cuenta cuando aplicas una forma o cuando quieres cantar de una manera determinada que eso conlleva unos riesgos que tienes que tener controlados. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy pensando en simplemente abrir abajo, ¿vale? Y en dejar que el sonido vaya, pues puede ser que no venga aquí nunca y me quede un sonido y cante ahí como si fuera un barra brava, ¿no? Entonces, si yo quiero cantar pensando solo en la apertura abajo, bueno, tendré que tener en cuenta si está llegando el sonido o no está llegando a donde tiene que llegar, ¿no? ¿Qué pasa en el canto moderno? Si yo pienso en este foco, no en este, pienso en la boca. Si yo hago el apoyo belting, pero no tengo en cuenta la apertura en el cuello, no tengo en cuenta que la gola tiene que estar completamente relajada y abierta, se me va a empezar a cerrar. Y voy a acabar cantando con sonidos apretados, que es de lo que estamos hablando. Uh-huh, Sonidos, como dicen en inglés, too much spread, ¿no? Demasiado abiertos uh-huh. y aplanados. Y efectivamente es un riesgo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta siempre? La apertura atrás. Siempre. Canta abierto atrás. Vete arriba si quieres. Apoya belting. ¡Ah! Pero ojo, abre atrás. Porque si hago al final acabo sonando como un gato, eso me va a acabar haciendo daño en las cuerdas vocales. Sí. Aparte de que el sonido es más feo. Totalmente. Bueno, yo, viste, Cristian Castro, no sé si lo has escuchado actualmente. A mí una voz Sí. que me fascina, un color de voz muy romántico, me encanta, pero en vivo tiene muchos problemas. Está Es que hay una bastante... gran diferencia, ¿eh? Sí. Nada que ver a un Eh, Luis Miguel. es que y es un poco lo que decíamos antes. Es que es muy fácil también opinar desde aquí sentados. Sí. Son muchos los condicionantes. El cansancio físico que arrastra esta gente cuando hace una gira es importante, ¿eh? La presión psicológica. Uf. Es que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué se oye tanta diferencia cuando es en un estudio? Bueno, primero porque en el estudio puedes grabar una canción durante una semana, ¿no? Uh-huh. Y decir, esto no me sale hoy, ya vuelvo mañana y lo hacemos de otra manera. En el directo tienes que salvar, ¿no? Y claro, ahí mantener a veces la cabeza fría es que tiene que ser muy difícil, ¿eh? Tiene que ser muy difícil. Tú sales ahí a un estadio con 50.000 personas o con 3.000, si es que me da igual. O sea, a partir de cierto número ya son demasiadas. Entonces, Sí, sí. qué sé yo, igual no ha dormido esa noche, igual... es que son un montón de cosas. También es Sí, un sí, aprendizaje para ellos, ¿eh? totalmente. Y también para todos nosotros entenderlo a eso, ¿no es cierto? Que muchas veces uno juzga. Mm.
y no Ah, se no, pone sí, a claro. analizar lo difícil que es estar en esa situación, con esa presión No, es psicológica. que, ¿sabes qué pasa? Mira, cuando uno lo ha, también te habrá pasado, cuando uno lo ha sufrido, ¿sabes? O sea, cuando uno ha estado ahí arriba y ha tenido un mal día, porque todos lo hemos tenido. Yo recuerdo una representación en la que me deshidraté, hacía un calor espantoso, era una función que teníamos a las 3 de la tarde, eh, y en el segundo acto yo estaba deshidratado. Demasiado tarde me di cuenta de que estaba Claro. deshidratado. ¿Qué pasa? Pues que la voz se me vino abajo en el segundo acto. O sea, es que prácticamente no podía ni cantar, ¿sabes? No quieras leer las críticas al día siguiente. Y claro, tú ahí piensas, es cierto que esta gente no sabe que lo que me ha pasado a mí, pero descalificar a alguien como artista por un momento en que le has oído, la primera vez que le oyes en tu vida, ¿sabes? No sabes lo que a esa persona le ha pasado. Y a veces críticas rozando lo cruel, Sí, Dani. ¿sabes? Ahí es cuando dices, ojo con lo que hablas, ojo con lo que comentas de otro, porque no sabes nunca lo que a esa persona le puede estar pasando. Dale otra oportunidad, escúchale otro día. Es que es muy complicado, ¿eh? Y es que Pavarotti y Samuel Ramey y Tom Jones hay muy pocos, ¿eh? O sea, quiero decir, gente que lo haga bien y lo haga bien todos los días, hay muy Sí, pocos, ¿eh? sí, sí, sí. Es que a veces si no sos un poco entendido el tema, hay gente que critica que Pavarotti cantaba Caruso con los dos arriba, después la bajó semitono. Es durísimo igual cantar Caruso y que tenga todo eso así, por decirte. O que el último Nessun Dorma tuvo semitono abajo. Sí, pero estaba pasando un cáncer que al año Y tenía falleció 70 años. claro, pero vos escuchás en un dorme y sí, sonando impresionante. ¿Qué importa? Pero sí, la gente, bueno, a veces el desconocimiento y no haber vivido la experiencia, pasa eso. A mí me pasó en un festival una vez cantar al aire libre en pleno invierno. Y yo estaba Mm, congestionado, no podía respirar. Sí, yo siempre intento, a mí me viene bien respirar por nariz, no por boca. El aire helado, en pleno invierno, las cuerdas calientes. Entonces yo levanto claro. siempre la lengua para que el aire, cuando tengo que respirar por la boca, no pase derechito a la garganta. Entonces como que hace un pequeño filtro, porque por la nariz no podía respirar. Entonces eso Mm. me ha ayudado, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta que quiero hacerte ahora. Para el cuidado de la voz, ¿té caliente con miel o hielo? Pues mira, las dos cosas y ninguna. A ver, hay gente que te dice que el té en ningún caso porque es diurético y reseca las cuerdas vocales, ¿no? Mira, te voy a hacer un pequeño inciso que es una de las experiencias más divertidas de mi vida. Hay un otorrino en Europa que se llama Franco Fusi, que es italiano, ¿no? Al que acuden cantidad enorme de cantantes profesionales, tanto de lírico como de canto moderno. El tipo es una eminencia. Ajá. Y una vez en un curso que estaba haciendo llegó el momento de ruegos y preguntas y la gente empezó a preguntarle por lo que era bueno y era malo para las cuerdas vocales, en el sentido como me has hecho tú, ¿no? De qué tomar o qué comer y tal. La conclusión al final de todo eso es que prácticamente solo podías beber agua y comer zanahorias. Todo lo demás podía ser malo, dependiendo de para quién, ¿sabes? Entonces, el frío, cuando estás bien, no tiene ningún problema. Cuentan, yo no sé si será verdad o será una leyenda, pero cuentan que Montserrat Caballé siempre en los descansos pedía vasos de agua con mucho hielo, porque ella decía que el beber esa agua tan fría le relajaba. Cuando tú tienes una contusión y te pones hielo, te relaja. Entonces, aparentemente, otras personas, si hace eso lo mismo, se queda sin voz. Hay gente que te dice que bebe leche y le produce muchísimas flemas. A mí la leche nunca me ha producido flemas, Al igual que la miel. al igual que la miel, exacto. Entonces, yo creo que es muy personal. No creo que se pueda decir esto sí, esto no. Depende de lo que te siente bien a ti, Sí, ¿sabes? yo creo que hay que probarlo, vivirlo. Además, piensa una cosa, en realidad, a las cuerdas vocales ni el agua con hielo ni el té le llega. Lo toca. Porque si, hombre, es que te ahogarías porque se irían los pulmones. Entonces, en realidad, lo que estás bebiendo está pasando por otro conducto, donde no están las cuerdas vocales. A las cuerdas vocales lo único que les sirve es hidratarlas. Y eso es, o te compras un vaporizador Ujú. y vas siempre con el vaporizador que pareces un loco, o Hidratándote tienes todo el otras cuerpo. opciones. Sí, hay una manera que es tú te coges un pañuelo de gasa, lo mojas en agua templada, te lo pones debajo de la nariz e inspiras. Y ahí van a entrar gotículas
que van a ir directas a las cuerdas vocales. Mira Eso qué hidrata modesto, esto no sabía. las cuerdas vocales. Mira, esto precisamente lo explicó este médico, Franco Fusi, que te digo, ¿no? Entonces, esa es una manera inmediata. Por ejemplo, en Madrid tenemos un clima sequísimo. Estamos en medio de una meseta. Aquí el clima es muy seco, ¿no? Entonces, una manera de hidratarte es esa, con el pañuelo, y es la más directa, es mejor que el vaporizador, porque te está entrando directamente el agua a las cuerdas vocales, ¿sabes? Qué bueno. Ahora, respecto al otro, chico, prueba o chica, y lo que te vaya bien. Y yo me voy a creer cualquier cosa. O sea, si tú me vienes y me dices que a ti te viene bien beberte un vaso de vinagre, pues me lo voy a creer. Yo no lo haría, pero si a ti te viene bien... Sí, es personal. Entrevistaba la semana pasada a un tenor chileno que compartió con Pavarotti mucho y él decía, Pavarotti lo veía masticar algo y le decía, dame, estás comiendo algo dulce. Y dice que Pavarotti le decía, no, estoy masticando hielo. Y se lo ponía acá y dice, el hielo es un desinflamatorio natural. Bueno, yo lo intenté una vez y me quedé casi mudo, ¿viste? O sea, me afectó. Entonces, bueno, va a depender también de... A lo mejor te lo puedas haber puesto por aquí, el hielo, en vez de tragarlo. Claro, es cuestión de probar y ver que a uno le sienta bien. Tengo Eso creo yo. una pregunta que me parece muy interesante, Raúl, que quiero ver tu punto de vista. Yo considero que la voz es el reflejo de nuestra personalidad y muchas veces uno anda por la vida desequilibrado, con preocupaciones, con estrés, con miedos, con ansiedad, con un montón de quilombos del día a día, y considero que la voz a eso lo sufre, lo siente. No es lo mismo cuando uno está equilibrado. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que afecta de por ahí no saber gestionar las emociones en el sonido? Y a la vez considero que la técnica ayuda muchísimo a poder resolver de igual manera, estemos como estemos, porque conozco casos de cantantes que andan por la vida a 10.000 y después cantan y digo así, wow, capaz que encuentran un refugio y eso los lleva a la calma. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la voz está diseñada para transmitir emociones, no lenguaje, ¿vale? Si tú tienes perro, tú sabes por el tipo de ladrido de tu perro lo que el perro quiere. Tú sabes si el perro te está llamando, tú sabes si el perro está en una situación de peligro, está agresivo, tú sabes si el perro está triste o alegre, y el perro no habla. Entonces, la voz lo que transmite es emoción. El lenguaje lo hemos inventado después, ¿vale? Pero lo que transmite es emoción. Entonces, ¿qué sucede? Que lo emocional es muy importante en el aprendizaje del canto. Los miedos, por ejemplo, son terribles a la hora. Y miedos que no se saben ni siquiera que están ahí. No te estoy hablando del miedo al escenario, que ese es como el obvio, ¿no? No, me refiero a miedos de mucho tipo. Miedo a sentirte vulnerable, miedo a mostrar tu sensibilidad interior, miedo a abrirte a los demás, miedo al juicio. Es que son muchas los posibles miedos que se pueden tener, ¿no? Y eso genera bloqueos. Y genera bloqueos físicos, ¿sabes? Y tú a una persona le dices, abre la mandíbula, y no abre la mandíbula. Y es incapaz de abrir la mandíbula. ¿Y qué haces ahí? Bueno, es que yo ahí sí que creo, y de hecho yo a veces lo hago, ¿no? A veces necesitas mandar a la persona por ejemplo, a un fisio que haga Feldenkrais y que le relaje y que trabaje con él lo postural para poder seguir avanzando. Porque hay un punto en el que dices, no podemos seguir. Yo tenía hace tiempo un alumno, ¿vale? Que cuando iba al agudo siempre hacía así con el cuello. Y yo le decía, pero no hagas eso, porque al girar la cabeza hacia abajo estás doblando la laringe y estás impidiendo que las cuerdas se estiren. Estás tirando tienes que mirar hacia arriba. Era incapaz, ¿sabes? Y yo le decía, digo, mira, imagínate que estás mirando al palco real y cuando vayas al agudo, eleva la cabeza. Y el pobre hacía así. Y se echaba con el cuello, se echaba para atrás. Wow. O sea, giraba la columna vertebral hacia atrás, porque era incapaz de levantar la cabeza. ¿Este chico era tonto? No. Este chico de tonto no tenía un pelo, ¿sabes? ¿Qué hicimos al final? Se fue con una profesora de Feldenkrais, estuvo tomando sesiones con ella durante un mes y medio, no sé qué. Cuando volvió, problema resuelto. Tenía unos bloqueos que eran emocionales y que esta mujer, que es una eminencia, se lo supo detectar enseguida y ayudarle. Me encanta. ¿Qué y a partir de ahí pudimos seguir. ¿Cómo se llama eso? Porque a mí me pasa, y era una de las preguntas que quería decirte, que yo noto que la mayoría de los alumnos
mucha tensión en su mandíbula. Me cuesta muchísimo hacer que aflojen. Y sé que hay una actividad, yo lo he trabajado con mi fonoaudióloga cada vez que pasa, pero sé que hay otra actividad que la acabas de nombrar para ayudar a destrabar estas cosas. ¿Cómo es que se llama? Feldenkrais Y consiste se en... llama. Se supone que esta es una técnica que lo que te hace es enseñarte a manejar única y exclusivamente los músculos que necesitas manejar. ¿Sabes? Nosotros cuando hacemos cualquier actividad muchas veces no estamos utilizando solo los músculos que necesitamos para la actividad, sino que estamos utilizando otros, ¿no? En esta disciplina, aparentemente, ellos tienen un perfecto control de la fisiología y saben enseñarte cuáles son los músculos que estás utilizando que no tienes que utilizar y que tienes que dejar de utilizar. Que esto en el canto es básico, porque esto es lo que yo te decía antes de aprender a liberar. Es que liberar el sonido básicamente es eso. Si yo quiero cantar y aprieto el cuello, no vas a poder cantar, porque estás cerrando el tracto vocal. Si no abres la boca, si no dejas que la lengua esté relajada, si no eres capaz de levantar el paladar, entonces hay bloqueos que son emocionales. ¿Qué es un bloqueo emocional? Un bloqueo emocional es que tú tienes un tipo de problema, el que sea, ¿sabes?, que provoca una reacción en un músculo determinado, que no tiene nada que ver con el bloqueo emocional en sí. Simplemente la tensión, por decirlo de alguna manera, se ha focalizado en ese músculo. Si tú no relajas ese músculo, te va a impedir hacer lo que sea que quieras hacer, ¿sabes? En el caso de este chico, como yo te decía, pues tenía unos bloqueos en toda la zona del trapecio que no tenían nada que ver con el canto, que eran con su situación laboral, yo no lo sé, especulo, no sé cuáles eran, tampoco lo quiero saber, ¿sabes? Pero que esta mujer le enseñó a cómo desbloquear para poder... Es decir, no le arregló el problema emocional que tuviera lo seguiría teniendo, pero lo que hacía era que no se focalizara en ese músculo que le estaba bloqueando. Fantástico. Y eso es ceder al profesor de canto. Eso ya tiene que ser alguien que se dedique a eso. Claro, me parece fantástico esto que decís, porque todos creo yo que tenemos algún bloqueo. Entonces es bueno poder descifrarlos y estar abierto, ¿no? Tener esa humildad de decir, bueno, necesito resolver esto. Voy a atacarlo el problema, no voy a esconderlo. ¿Cierto? Y a veces, claro, sí, es que es así. Dejar que nos atraviese lo que sea que estamos pasando y buscar resolverlo para poder de alguna manera liberar la voz, que no es todo nuestro trabajo. Hay cosas que hay que resolver. No, claro que no. Como en este caso que decís vos. Me encanta. Raúl, vamos llegando al final. Muchas de estas preguntas que te he hecho son preguntas que me hacen a mí los alumnos y que me interesaba que tengan una mirada diferente, de un maestro diferente, con muchísima experiencia como la que tenés vos. Esta pregunta también sé que depende de un montón de cosas. Por ahí me preguntan, ¿cuánto tiempo, Mauri, tengo que calentar antes de cantar? Va a depender de qué tan descansada está la voz, de qué nivel de técnica vocal tenemos. Va a depender de un montón de factores. Si dormiste, si descansaste bien ese día, si te sentís a pleno, si estás cansado. Pero bueno, me imagino que a vos también te pueden preguntar, tengo un concierto, ¿cuánto antes empiezo a vocalizar? ¿Cuánto tiempo? Una cosa es el calentamiento vocal, otra cosa es el entrenamiento vocal. A mí me pasaba, yo siempre he estado en festivales de muchísimo ruido, entonces muchas veces no tenía ni silencio ni lugar. Entonces me iba atrás, tapaba un poco el oído, me metía dentro de un carro, en un auto, y empezaba a vocalizar, calentaba, ¿no es cierto? Y después hacía un par de ejercicios y yo más o menos iba midiendo. Si vocalizaba, sabía que sentía que tenía el do con comodidad, digo, listo, estoy bien. Yo veía que un la, un si bemol me costaba, necesitaba un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Bueno, nada, sé que depende de un montón de factores, pero si te preguntan eso... Sí, y una vez más también de la personalidad, y hasta de si eres supersticioso, ¿no? Fíjate lo que te digo. Es que cada uno necesita el tiempo que necesita. De verdad que parece que me quiero escapar de la respuesta. Pero es que yo creo que es así, ¿sabes? Yo te puedo decir lo que hacía yo, pero es que eso me sirve a mí. Yo no sé si te va a servir a ti o al otro. Yo creo que cada uno tiene que encontrar qué es lo que necesita, ¿no? Sí que veo que a veces se confunde calentar con exagerar. O sea, hay veces que dices, chico, como sigas así, cuando llegues al escenario vas a estar ya desfondado. Yo no veo que cuando Usain Bolt va a correr salga y se corra a los 100 metros a tope 4 veces antes, porque luego cuando le toque correr va a estar agotado, ¿no? Entonces, un calentamiento es un calentamiento, ¿sabes? En realidad,
Yo creo que un calentamiento bien realizado, cuando estás en actividad, es decir, si yo estoy en una producción, llevo 2 meses ensayando todos los días y luego tengo función cada 2 días, la voz está. La voz está. ¿Sabes? Entonces, con un calentamiento bien hecho de 10 minutos, no necesito más. Pero yo, ¿sabes? Otros te dirán que media hora, que 45 minutos. Sí, es Yo te hablo de personal. mí, ¿vale? Exacto, es personal. También sabes que he creído siempre, hombre, depende de lo que vayas a cantar. Te quiero decir, También. si tú eres el tenor que está haciendo Aida y nada más salir, lo primero que tienes que cantar es Celeste Aida. Ostras, pues igual ahí vas a tener que calentar un poco más, ¿sabes? Que si lo que sales es a cantar un concertante y tal, y luego ya el aria viene a los 10 minutos, que ya digamos que has estado en el escenario, que te has tranquilizado, que ya la voz ha cogido carrerilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Es que depende. Porque claro, yo me acuerdo de un tenor, es que lo que pasa es que no me acuerdo quién era, pero me ha venido ahora, ¿no? Que decía, lo difícil de cantar el rol de Radamés en Aida no es el Celeste Aida, es llegar al final de la ópera después de haber tenido que empezar cantando el Celeste Aida. Claro, porque cuando lo más brutal, cuando lo más exigente lo tienes nada más empezar, Principio. puedes caer en la tentación de estarte, yo qué sé, vocalizando 1 hora para hacer el Celeste Aida, que digas, madre mía, sí, pero después ya, te es que queda. ahora falta toda la ópera. O sea, es que acabo de empezar, ¿sabes? O el largo al factotum en el Barbero de Sevilla, que es una barbaridad, y lo primero que sale el barítono, ¡pum!, y se canta esa salvajada, ¿sabes? Ya, pero es que tengo que llegar al final del Barbero, no termina aquí, ¿sabes? Entonces, pues tendrás que adecuar la vocalización a lo que vayas a hacer. Y eso lo vas a ir viendo en los ensayos. La experiencia. Y la Claro, es que al final experiencia es eso. constantemente. Yo por ahí he llevado el canto popular, escucho los conciertos de Luis Miguel y siempre arrancaba con sus canciones al palo. Yo digo, wow, o sea, una voz que está fría no puede empezar así. Juan Gabriel, al revés. Yo escuchaba que sus primeras 10 canciones, una difonía impresionante. Y después de esas 10 canciones empezaba a calentar y después empezaba a subir, a subir, a subir. Y era una cosa de loco lo que cantaba. Pero es muy personal, ¿no es cierto? Del tiempo que Sí, se es que además, precisa, qué es vas que a además yo creo cantar. que, exacto, y también tu personalidad. Mira, si tú eres diésel, ¿sabes? Yo siempre fui un poco diésel, es decir, yo soy una persona bastante tranquila, ¿sabes? Entonces, cuando tengo que iniciar la actividad de cantar, pues siempre como que voy poco a poco, ¿sabes? Pues a lo mejor es lo que comentas de Juan Gabriel. Pero si eres este tipo de personalidad que tiene una guindilla en el culo, pues a lo mejor que puedes hacer es empezar por todo lo alto, porque de esa manera liberas Claro. adrenalina, liberas energía y te relajas. Y dices, bueno, y ahora me queda el resto del concierto y he empezado. Es que probablemente puedan ir por ahí los Sí, por tiros. una cuestión de Lo que está personalidad. claro es que uno no se pega un tiro en el pie. Es decir, si cada uno de ellos hace eso, es Es porque porque han les visto que eso es lo funciona. que les funciona. Ahora, lo que es absurdo es pensar, como le funciona a Luis Miguel, a mí también. Ojo, cuidado, que a lo mejor no. Exactamente. Tú tienes que buscar lo que te funciona a ti, lo que te he dicho antes de las flemas. Sí. Coño, si tú has visto que la leche te da flemas, pues no la tomes. Sí, sí, sí. Y Ahora eso, déjame a mí en paz. Si yo me quiero beber un vaso de leche, a mí déjame en paz, que a mí no me da flemas, ¿no? buenísimo. Y esto me lleva a que también me pasa mucho en el canto popular, que los alumnos, si no cantan en el tono original, yo les digo, no, ¿por qué? Es el tono que le queda bien a él. Claro. La podemos hacer semitono más agudo, semitono más abajo, un tono más abajo y tu voz va a sonar increíble y la interpretación va a ser fabulosa igual. Pero no, se lucha mucho, no, si no es en el tono original. Bueno, son cuestiones, viste, ya... Pero ¿a qué eso solo te pasa con las canciones agudas? Solo con las Es que canciones hay una... agudas. Sí, porque tú no te das cuenta de que hay una, ¿cómo te diría yo? Se orgullo. Sobrevaloración de lo agudo. Sí, totalmente. Es que el problema es que cuando tú piensas que cantar es dar agudos, Totalmente. pues claro, vas a tener esa idea. Pero si es que cantar no es dar agudos. Mira, no me des un... Tú escúchate, bueno, no digo tú, yo digo tú ya lo has escuchado seguro 40 veces. ¿Cuántos agudos da Elvis en Love Me Tender? Sí, Ni uno. sí, sí, ¿Se puede hacer totalmente. una canción de amor más bonita que esa? ¿Se puede cantar más bonito que como canta Elvis Love Me Tender? Mm, ¿Se puede emocionar más? ¿Tú crees que si Love Me Tender la cantas una quinta por arriba, te va a emocionar más? totalmente de A lo acuerdo. mejor sí,
Pero dependerá del que lo cante, no dependerá de la tesitura, dependerá de quién lo cante. Oye, si tú eres capaz de mostrar la misma emoción una quinta por arriba, pues Sí, dale, ¿sabes? fabuloso. Si eres Bruno Mars, pues dale, ¿sabes? Porque eres Bruno Mars, tienes unos agudos espectaculares y, oye, y cantas súper bonito en el agudo. Pero si yo no tengo la facilidad de Bruno Mars, lo que voy a hacer es desgañitarme y al final, sobre todo, no voy a poder transmitir lo que la canción pide que transmitas. ¿Para qué vas a empeñarte en hacerlo en el agudo? Totalmente. Pero nunca pasa en el grave. Yo nunca he tenido ningún alumno que se empeñe en hacer las cosas graves. O sea, cuando quiere cantar una chica una canción de Miley Cyrus Ujú. y no llega por abajo, no tiene problema en subirlo. Ahora, cuando le dices que baje una que está aguda, no, entonces Sí. no. Es un problema de que los agudos están sobrevalorados. Los agudos. Aparte yo lo veo a diario, me llegan mensajes y quiero tomar clase porque quiero los agudos. Es todos los agudos, los agudos, los agudos. Yo le digo, yo soy un fan de Julio Iglesias con una vocecita así, pero hey, no vayas presumiendo por ahí. Fabuloso, me parece a mí. Y una voz chiquita que nunca metió un sonido potente o un gran agudo. Pero todo el mundo preocupado por eso, ¿no es cierto? Y qué pena, porque hay Sí. tanto, es tan rica la voz, los graves, el centro, la voz, tanto para decir y transmitir, tantos yates, tantas sutilezas, y uno no lo ve o no lo trabaja, no lo quiere escuchar, no se abre a eso por solamente estar queriendo dar un buen agudo. Y Y los así agudos es. son detalles, cantamos por lo general en el centro. Pero bueno, está toda la Pues atención. igual que al hablar. Es que al final, ¿tú cuando hablas agudo? Tú hablas agudo cuando estás enfadado, cuando te asustas. Está muy contento, Pero emocionado, momento, que exacto, pero son momentos muy puntuales, ¿no? Esto es una cosa que yo siempre he dicho, ¿no? El agudo está tan sobrevalorado que en muchas ocasiones el agudo es completamente absurdo. Y te hablo de la ópera, ¿eh? Es decir, en la ópera se han añadido muchas veces agudos que dices, pero ¿a qué narices viene este agudo aquí? O sí. sea, le estás diciendo, te amo, el compositor te ha escrito un fa y tú le pones un do en una situación a lo mejor que es por la noche y que estás cantando un dúo de amor. Ujú. Y puritano, se me ocurre, ¿no? En el que tú has entrado, el tenor ha entrado en la ciudad, está exiliado, ha entrado en la ciudad de incógnito para ver cómo está su amada y tal, y os ponéis a cantar un dúo a grito pelado que habéis despertado todo el barrio. Es que Innecesario, no tiene sí. ningún sentido, porque no está escrito así. Es que no está escrito así. Porque mira, si Bellini lo escribe así, pues mira, es que Bellini es imbécil, ¿qué le vamos a hacer? Es que Bellini no lo ha escrito así. Bellini te pone PP. Sí, sí. Y tú, como quieres hacer ese maravilloso agudo en M1 de pecho, lo gritas. No, es que esto no se cantaba así en aquella época, señor mío. Esto se cantaba en pianos, esto se cantaba en falsetto. Claro. Y eso sí te da la sensación de dúo de amor, ¿no? Bueno, eso es Sí, sí, cuando sí. yo te digo que es una sobrevaloración de los agudos. Totalmente. Y por desgracia en la música popular también hay sobrevaloración de los agudos, no solo en la lírica. En todos los estilos. ¿Qué le vamos a hacer? Raúl, para ir cerrando, porque sé que ambos estamos próximos a comenzar clases. 5 Sí, cantantes preferidos o referentes que admires del canto lírico. Ya un poco del más canto grande. lírico. Pues mira, John Vickers, Nicolai Gueda, Uh, eso como tenores. sí. Cornel McNeil, César Siepi y Nicolai Orov. Por decirte cantantes masculinos. Sí, los otros que no los conozco son barítonos. Cornel McNeil es barítono y César Siepi y Nicolai Orov son bajos. Bajos. Wow, fantástico. Y del canto popular, 5 voces masculinas que admires técnicamente. Fíjate, me cuesta más con las masculinas que con las femeninas, pero Bueno, voy a intentar. 3 y 3, 5 y 5, porque también me interesa. Mira, masculinos, yo te diría en mi top, Tom Jones y Little Richard. Me parecen dos verdaderas bestias de todos los tiempos, ¿no? Sam Cooke me parece un cantante también descomunal. Me parece que tiene un legato que es difícil de escuchar en otros cantantes. ¿Y quién te puedo decir más? Pues no lo sé. A mí me gusta mucho Rakan Bonman, que es un cantante actual de soul,
con una voz grave, porque a veces barro también para casa, ¿no? Claro que sí. Me parece que tiene una voz muy bonita y canta muy bien. Y luego, pues Elvis. Porque Elvis es Elvis y ya está. Y yo soy de los que piensan que Elvis cada vez canta mejor también. Wow. Buenísimo, buenísimo. ¿Y en voces femeninas? Mira, en voces femeninas, hay una cantante española que se llamaba Rocío Jurado, Sí. que me parece uno de los prodigios más grandes que ha habido en la historia del canto con micrófono, vamos a decirlo así, ¿no? No solamente por técnica, sino por cómo expresaba al cantar, por la vida que daba a sus canciones. Me gusta mucho Mercedes Sosa. Siempre me ha gustado mucho. Me emociona mucho Mercedes Sosa. Me parece que tiene una voz única, esa voz profunda que... No lo esperé. A mí me parece espectacular Mercedes Sosa, directamente, ¿no? Y bueno, luego me parece que en la actualidad hay muchísimas cantantes femeninas maravillosas. O sea, me encanta Lady Gaga, Dua Lipa me parece fantástica, Ariana Grande, Jessie J, Celeste, Adele, yo qué sé. Hay muchas. Sí. Más que ellos, ¿eh? Yo creo que en la actualidad hay muchas mejores voces femeninas que masculinas. Me da la impresión. Bueno, pero Y luego también está... En el heavy metal, por ejemplo, también hay voces masculinas muy interesantes. Como te dije antes, Bruce Dickinson, ¿no? El vocalista de Iron Maiden, no sé. Hay mucha gente cantando muy bien. A mí lo que más me apena es que la gente no se entera de la diferencia. Ni hablar. ¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, siempre digo, hay muchos fans de Lady Gaga que eran fans de Lady Gaga y no se daban cuenta de lo bien que cantaba Lady Gaga. O sea, eran más fans de Lady Gaga por lo estrambótica que era y las boludeces, como decís vosotros, que hacía, ¿sabes? Que realmente por lo bien que cantaba. Creo que es algo que nos da un poco de impotencia a todos nosotros, que por ahí valoramos mucho lo que hace un cantante en vivo, y vos decís, el 90% de la gente que está ahí no entienden. Cuando uno entiende No un distinguen, poco sí. y estudia canto, qué valor que le da lo que está sucediendo ahí arriba del escenario. Sí. Uno por ahí quisiera que todos sean bueno, estudiantes. y al mismo tiempo está lo otro, gente que es súper famosa, que tú los triangularías. Bueno. y dices, pero ¿cómo es posible? Y sobre todo, ¿cómo es posible que tú me digas que te encanta Lady Gaga y te encanta esta otra mamarracha? No voy a decir nombres, Sí. ¿sabes? Pero bueno, chico, hay que asumirlo, esto es así, ¿no? Raúl, nada, agradecerte de corazón. Siento que nos queda como para hacer en algún momento otra charla y seguir conversando de esto, porque Cuando quieras. Es tan amplio. Estoy muy agradecido porque desde el día 1 que te contacté para hacer entrevista me dijiste que sí, que estabas encantado, y la verdad que me parece un contenido de muchísimo valor y que mucha falta también hace. Ya sabemos que YouTube es un rompecabezas que hay de todo desparramado, y tanta información mala que genera tantos vicios y tanto daño. Y nada, encantado porque sé que esto es un contenido de mucho valor y quiero agradecerte de corazón. Bueno, me alegro que te lo parezca. A ver, yo ya sabes que tengo el canal en el que entrevisto a los cantantes de ópera, ¿no? Y pues, hombre, sería muy feo por mi parte que alguien me pida a mí lo mismo y diga que no. O sea, me parece que es casi obligatorio, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Mi motivación precisamente para mi canal fue el dar voz a gente que de verdad es grandes cantantes, porque efectivamente es que ves cada tontería y cada cosa que puede dañar mucho, ¿no? Porque la gente a veces se cree que va a aprender a cantar siguiendo consejos en internet. Y no, te puede dar una pista, pero si no tienes el feedback, no vas a aprender. Entonces, bueno, yo intentaba por lo menos que escuchen opiniones autorizadas de cantantes muy famosos que sé qué tonterías no van a decir. Porque la verdad es que oye uno cada cosa y ve cada cosa que... Sí. La verdad que ese canal tuyo vale oro. Y bueno, qué bueno tener esa oportunidad de, ¿no es cierto?, grandes voces poder conversar abiertamente y humildemente qué es lo que ellos hacen, qué es lo que a ellos les sirve. Así que me parece fabuloso. Y para cerrar, me encantaría preguntarte algún consejo para todos los estudiantes, para la gente que tiene ganas de seguir superándose, de seguir sumando herramientas, recursos a sus voces, algo que quisieras compartirnos. Mira, se pueden decir muchos, pero para mí básicamente lo más importante es tienes que estar abierto a todo.
Es decir, tienes que escuchar de todo, tienes que escuchar todas las voces, no solamente la tuya. Quiero decir, si yo soy tenor, solo escucho tenores. No, tienes que escuchar todas las voces. Porque a lo mejor no eres tenor. Mira lo que me pasó a mí. ¿Sabes? Tienes que escuchar todos los géneros. Porque denostar un género es ridículo, ¿sabes? Luego, si no te gusta, no lo escuches. Pero puedes incorporar muchas veces maneras de interpretar de un género a otro, las puedes incorporar. Porque hay veces que hay demasiado encorsetamiento, ¿no? En determinados géneros, en demasiado puritanismo, que no le va nada bien. Y que mira, yo que me dedico a la ópera bufa, ¿no? Mucha gente que ha visto la ópera por primera vez, el comentario que me han hecho después es: no me imaginaba que en la ópera me podía reír. Eso muestra una enorme incultura, ¿sabes? Que no es culpa de ellos, porque, oye, al menos el que te lo ha dicho ya es alguien que ha dado el paso de ir a ver una, ¿no? Claro. Pero para que veas hasta qué punto los clichés están ahí incrustados, ¿no? En la sociedad. Pero no solamente escucha de todo, sino mira películas, mira museos, lee, aprende, escucha podcast, Me encanta. pregúntate cosas. Si quieres ser un intérprete completo o si quieres componer, cuanto más dejes que te permee, más vas a poder decir. Porque si no, lo que vas a hacer es un imitador de otro, ¿eh? Fabuloso. Empaparse, Eso llenarse. sería lo que yo diría. Sí, es que no lo veo de otra manera. Me encanta. Fabuloso. Raúl, te mando un abrazo grande de acá de Argentina. Otro. Súper agradecido. Y ahí nos queda el contacto para seguir en algún momento compartiendo contenido. Perfecto. Cuando Gracias. quieras. De corazón. Te Nada, mando a un ti. fuerte abrazo. Otro igualmente. Hasta Chao, luego. chao. Chao.